a nivel mundial y vamos a involucrar algo muy importante que es esa expectativa de información frente a los procesos de inmunización, ¿de acuerdo? Eh, Listo. Entonces, quería comenzar con esta presentación. Inicialmente, mmm, la Secretaría de Salud del Distrito, digamos que ha tenido, más allá de su ejercicio político o no, más bien en lo técnico, vamos a referirnos obviamente, ha tenido un desarrollo bien importante y una participación en todo ese componente de acompañamiento dentro de esos procesos de salud pública. Esta página o esta información es sustraída de la página de la Secretaría. Han tenido una dinámica muy importante y dentro de toda la experiencia de presentaciones que tuve el año pasado y comienzos de este, digamos que ha tenido una dinámica muy favorable, fácil de entender. Y aquí lo que me interesa manifestar es inicialmente es en Bogotá, que es nuestro core de información en este momento, establecemos una gradualidad en esa presentación. Tenemos unos casos confirmados de 664.600 casos aproximadamente, en comparación del desarrollo en Colombia, ya vamos en 2.280.000 pasaditos, y a nivel mundial pues ya vamos en más de 117 millones y medio prácticamente. Tenemos también aquí en esta presentación, me parece importante siempre establecer que Bogotá es una ciudad más que de multidistribución, digamos que cada localidad y aparte en cada localidad, cada UPZ tiene una característica muy diferente, sociodemográficamente las culturas y los desarrollos son muy, muy particulares. Sin embargo, hay localidades, como ya sabemos, los que vivimos aquí en Bogotá desde hace muchos años, lo que es Engativá, lo que es Suba, lo que es Kennedy, son las más grandes, las de mayor tamaño en población. Muchas veces se pueden equiparar, por ejemplo, Kennedy puede ser un poco mayor de lo que es la población de Villavicencio para que tengamos una idea, ¿vale? Entonces es importante siempre establecer que estas tres localidades siempre han estado por encima de las demás, ¿no? Sin decir que obviamente hay un comportamiento de menospreciar a las demás localidades, sin embargo, vuelvo y repito, es más en relación directa al número de habitantes. Entonces lo que suba Kennedy y Engativá siempre han tenido un comportamiento muy particular. Y esta otra me parece importante antes de comenzar es para determinar claramente que ya nuestro crecimiento, esa famosa curva que hace un año pues soñábamos, me refiero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Teníamos esa expectativa de comportamiento, cómo se iba a generar, todavía estamos en la duda si realmente iba a ser o no tan grave como se comenzaba a estimar en Europa hace un año. Nos damos cuenta que el decreciendo de la curva es muy marcado, ¿no? Prácticamente a partir de finales del primer pico del año pasado. Y en la parte de abajo vemos cómo definitivamente hay una realidad muy puntual frente a lo que fue el primer pico entre julio y agosto del 2020 y lo que fue el segundo pico prácticamente en el mes de enero, obviamente con ese influjo de, digo yo, de desorden social que vivimos en diciembre, pero des en cuenta que fue mucho más fuerte. Y es una de las cosas que desafortunadamente, seguramente por temas comerciales, políticos, de socialización, y aquí yo sí quiero demorarme 3 segunditos más, pero tener claridad porque ya estamos pensando en un tercer pico que puede distanciarse en la medida en que tengamos un mejor comportamiento o mejor manejo de las medidas de bioseguridad. ¿Eso qué quiere decir? En enero hubo mucho muerto, ¿cierto? Y los casos graves fueron importantes, es decir, el manejo que se dio fue un poquito más de subestimación de esa realidad. Si se dan cuenta, los casos fueron mucho más elevados en ciertos momentos, en ciertas semanas, que lo que fue el primer pico. Entonces, yo aquí quiero hacer un llamado más bien a ese anclaje en la realidad. Es, si bien tenemos una expectativa, afortunadamente, para bien o para mal, demorada o no, de la vacunación en Colombia, y no vamos a compararnos con otros países, ese no es el momento. Yo creo que tenemos que ver una realidad muy clara y tratar de apoyar desde todos los puntos la gestión que se esté haciendo a nivel del gobierno nacional, independientemente que seamos blancos, negros, rojos. Aquí lo importante es estar unificados, pero para que todo eso funcione, como vamos a ver ahorita, lo más importante es que a nivel de núcleo de empresa, núcleo extralaboral, es decir, en familias, sigamos teniendo unas medidas absolutamente claras en el desarrollo de la bioseguridad, ¿vale? Porque va a venir posiblemente, esperemos que no, pero la lógica es que tenga que venir un tercer pico, ¿cierto? Y desafortunadamente si a eso le potenciamos un desarrollo incorrecto, ¿cierto? Yo entiendo que hay necesidades sociales, comerciales, pero si no nos cuidamos, muy seguramente vamos a tener un desarrollo un poquito
un poquito no, bastante inadecuado del proceso de pandemia. ¿Listo? Entrando en el desarrollo, ya como tal, creo que todos, de una u otra manera, a nivel empresarial y a nivel comunitario, digámoslo también, hemos tenido mucha información. Ese es un resumen al grueso de cuáles han sido los elementos de desarrollo frente a la normatividad de pandemia. Obviamente hay muchos más, para algunos seguramente habrán unos de los más importantes que otros, pero digamos que en el enfoque de bioseguridad, lo más importante es partir de ese código penal. Y es una de las cosas que la gente yo no entiendo porque nunca comprendieron. Si no hay que sacar más leyes, no hay que sacar más resoluciones, es decir, no hay que sacar más porque las cosas generalmente ya están. Lo que pasa es que el problema en este país es que lo que está no se aplica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El Código Penal, en el artículo 368 dice, oiga, cuando alguien viola una medida sanitaria le va a pasar algo. Lo que pasa es que en ese entonces, seguramente cuando alguien lo redactó, pues colocó epidemia, ¿no? Porque tal vez eso era un escenario ya monstruoso, ¿no? Hablar de una epidemia, pero jamás pensar en una pandemia. Imagínate, la última pandemia fue hace más de 100 años, ¿no? Entonces, tal vez a nadie le cabía en la cabeza la pandemia o que nos fuera a llegar algo tan nefasto cuando tal vez todo lo veíamos allá en China, en la India, en África, pero no aquí. Entonces, bueno, partamos de hecho y sabemos que el que hace algo, algo le sucede, ¿cierto? Hace algo inadecuado, ¿no? Ilegal. Entonces, para eso está la legalidad. Ahora, luego, el 24 de abril del año pasado, salió la resolución 666, eso fue un viernes, más me acuerdo porque ese día salieron 3, 4 resoluciones súper importantes que todo el mundo estaba esperando y se pusieron todos a trabajar en el tema. Sin embargo, en este momento, hoy, 11 de marzo, ya tenemos un derrotero distinto de la 666. Tenemos a partir del 25 de febrero la resolución 223, ¿correcto? Por la cual se modifica ese anexo técnico de la 666. Es una modificación que si lo mirábamos en términos porcentuales no nos vamos en un 25-30%. Sin embargo, hay unos temas que no solamente cambian en formas, ¿cierto? En el fondo asociado, sino también en esa interpretación, ¿vale? Entonces tenemos que ser muy delicados en cómo, no por la facilidad vamos a dejar, por ejemplo, de tomar temperatura, no, hay que tener un sentido común. Y vuelvo y repito, no tiene ninguna lógica pensar en que tenemos que aumentar las medidas, en que seguramente Semana Santa va a tener unas restricciones cuando muchas empresas ya están dejando de tomar temperatura, ¿vale? Y lo otro, obviamente, es establecer la actualización de ese protocolo de bioseguridad porque hay unas medidas que son interesantes, vuelvo y repito, no solamente en forma, sino en fondo y además la interpretación de la misma, ¿vale? Entonces, moraleja inicial es actualicen por favor sus protocolos de bioseguridad en relación a la resolución 223 del 25 de febrero. Tenemos una resolución, una normatividad antecedente que esta salió en mayo del año pasado, que es el decreto 676. Simplemente lo que hace es establecer la COVID-19 como una enfermedad de origen directo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahí no hay desgaste, es decir, la vida sigue, simplemente que las personas que estén en línea sean los catalogados como pacientes con riesgo directo, de acuerdo a la circular 017 de febrero del año pasado por el Ministerio de Trabajo, donde establecen hay 3 grupos de trabajadores que tienen riesgos: directos, indirectos, intermedios. Directos, todo lo que son lo que llamamos línea de frente, atención en salud, asistenciales, sanitarios, y todos los que hacen trabajos de apoyo, ¿vale? Es decir, todo lo que son administrativos, aseo, mantenimiento, en fin. Esa logística de prevención frente a COVID o de intervención frente a COVID, simplemente lo que va a pasar es que les van a calificar de manera directa, ¡pah! ¡Pum! ¿Cierto? La sección B de una resolución la modifica y la incluye, pero de resto todo sigue exactamente igual, ¿vale? Entonces aquí hubo, al principio, todo el mundo quería calificarse, no, el asunto es que esto es puntualmente para los que tengan un nivel de exposición, es tema también de interpretación, ¿vale? Vino también con el desarrollo del primer semestre una serie de lineamientos desde abril del año pasado hasta agosto, tal vez que salió la versión 7 del GIPS 21, donde se establecieron cuáles eran los mecanismos de mmm, rastreo, digámoslo así, de pruebas, ¿no? Entonces ya sabemos que existen las de anticuerpos, antígenos y moleculares. Cada una tiene un alcance, ¿cierto? Tiene unas indicaciones y sí o no, pues va a generar una sensibilidad y una especificidad correspondiente, ¿vale? Tuvimos para
Agosto también la salida del decreto 1109, en ese momento se establece el PRAS como mecanismo, un mecanismo que ya venía siendo manejado por el Ministerio y por el Instituto Nacional de Salud desde mediados del año como alternativa de intervención, se legaliza con el 1109, inicialmente se establecía un apoyo, una intervención directamente del empresario, pero para el 19 de octubre, si mal recuerdo, sale el decreto 374, deroga completamente el 1109 y desliga un poco la responsabilidad directa del empleador, asume la responsabilidad de los entes gubernamentales o de salud correspondientes, los aseguradores correspondientes, y el empleador termina siendo la figura ya previa de su rastreo e intervención intralaboral, ¿cierto? Dentro de su nicho, con los reportes correspondientes a las entidades. Entonces, importantísimo, ese 374 tiene un gran valor técnico porque tiene un anexo final donde se establecen los criterios, bien sea clínicos de laboratorio, epidemiológicos, de vulnerabilidad, en fin, tiene un gran componente técnico, es un buen documento. Fijarse principalmente en lo que son los artículos 21 y 22, donde definen realmente qué es el aislamiento, y todavía hay gente que sigue pensando que el aislamiento ha disminuido, y hay una dificultad en la interpretación en la 223 frente a los tiempos de aislamiento, donde mencionan que son 10 días, sin embargo, en el decreto se establece que el aislamiento es de 14 días. Sin embargo, desde el último GIPS sabemos que son los 10 días y de los 3 últimos días vamos a manejar una secuencia en espera de que haya una falta de, o digamos, una favorabilidad en el reporte de condiciones de salud, principalmente en no la presentación de síntomas generales respiratorios y no tenga consumo de antipiréticos, principalmente para establecer una recuperación. ¿Listo? Un caso recuperado epidemiológicamente. Y por último, pues tenemos el Plan Nacional de Vacunación. Como les decía, pues el gobierno instó unos mecanismos y unos recursos para poder establecer a través de unas etapas y unas fases correspondientes la vacunación a los diferentes grupos de riesgo priorizados. Ya entrando en materia, hablamos de que definitivamente el proceso de pandemia tiene unas fases, ¿no? Pasamos de la primera ola, como les comentaba, estamos en olas secundarias, pasamos la segunda, esperemos que no nos toque tan rápido una tercera, y si nos pasa, que tengamos ya un nivel de población inmunizada para disminuir ese pico, que no sea tan alto como el último que vimos en la gráfica, y seguimos en una etapa de mitigación. Aquí es importante establecer, el objetivo siempre ha sido, es y espero que sea por un corto tiempo, no esperemos que se desarrolle tanto tiempo esto. Sin embargo, pues es claro que al paso que vamos, muy seguramente vamos a tener pandemia y tiempos de cobertura e inmunización 2022, 2023, muy seguramente tiempo por el cual el gobierno estimará las medidas reglamentarias correspondientes, pero nosotros al interior tenemos que seguir manteniendo medidas de bioseguridad, ¿vale? Objetivo fundamental desde abril del año pasado, OMS, ralentizar la transmisión y reducir la mortalidad. Poco a poco, como vamos a ver, seguramente vamos a entender que siguen siendo los mismos, obviamente. Teníamos unos potenciales de intervención, mecanismos de acción. El último, que es el que me interesa en la mañana de hoy, el desarrollo de terapias inmunológicas hace un año, era un arbur, nadie se imaginaba. Sin embargo, en este momento se hace muy importante, más por la expectativa de cumplimiento en los tiempos, es por yo creo que la expectativa es ver el resultado que vamos a tener, principalmente en esto, que es una teoría de desarrollo frente a esa inmunidad de grupo, esa famosa inmunidad de rebaño, que generalmente establece cuando una población adquiere una inmunidad, ¿cierto? A través de esa inmunización mmm, de forma general. Esa forma general se establece cuando tengamos por lo menos un 60-70% de población inmunizada. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Romper la cadena de transmisión, que es lo que siempre se ha mencionado desde OMS, Centros Internacionales de Investigación y el Ministerio, principalmente con todas sus agencias o institutos correspondientes de desarrollo. Ese siempre ha sido el objetivo. Creo que estamos claros, que nos hemos dado cuenta que no ha sido una mentira ese desarrollo. Vuelvo y repito, más allá de los tiempos, creo que el enfoque ha sido adecuado. Todo el proceso de asesoría de infectólogos, epidemiólogos, desde entes gubernamentales, ONGs, privados, digámoslo, ha sido adecuado, y el mensaje siempre ha sido el mismo. Palabras más, palabras menos, pero lo importante es eso, romper la cadena de transmisión. Es un proceso que no es fácil de realizar, un proceso que tiene un costo, no solamente financiero, sino social. El hecho de llegar a comunidades, ¿no? Si aquí en Bogotá o en ciudades intermedias, o digamos lo principales entre comillas, ha sido difícil, pues imagínense mucho más cuando son zonas retiradas donde no existen posibilidades a veces de mantener cadenas de frío adecuadas. Es bien difícil, ¿no? La vacuna como tal, cuando hablamos de vacunación, establecemos unos elementos importantes frente a lo que es el desarrollo.
¿cierto? Dentro de de ese, como digo yo, ese comentario popular de redes, se establecen por qué tan rápido, ¿cierto? ¿Por qué de esta manera? Nos van a hacer un daño, esto no nos va a generar un beneficio. Pero lo más importante antes de llegar a todo eso es entender de dónde sale toda esta locura, ¿cierto? Eh, Locura en el buen sentido de la palabra, ¿no? Todo este desarrollo. Y esto no es fácil, ni ha sido de la noche a la mañana, y ha sido de un gran potencial científico, me refiero, de personas que en diferentes campos han intervenido. Eh, Obviamente esas personas siempre quedan en un inframundo, ¿no? Siempre están en los políticos, ya hemos visto, son los que primero están ahí en el ofrecimiento del desarrollo, ¿no? Pero digamos que en la realidad del desarrollo hay una fase que es de exploración y desarrollo. Investigación, lectura, revisión, es decir, recogen toda una información y luego pasamos unas fases preclínica y clínica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que seguramente pues ustedes se han dado cuenta en las películas, vemos que hay laboratorios donde investigan con animalitos, ratoncitos esos blancos, ¿cierto? Conejitos y otros animales, y luego pues, pasamos, cuando vemos un factor de seguridad, seguramente a hacer pruebas directamente en humanos. Y posteriormente, ya cuando hay aprobaciones correspondientes, entramos a esos procesos de aprobación o regulación correspondientes por las entidades eh, de cada zona o de cada región. Entonces, en Estados Unidos hablamos del CDC, en Europa hablamos de otra, en Colombia hablamos de INVIMA, seguramente en Asia, en fin. Cada región tiene su punto de aprobación. Y luego que hay algo aprobado, como todo comercio, tenemos una producción y distribución a gran escala, y dentro de ese escenario posterior ya se ve ese control de calidad, ¿no? Como ese estudio realmente ya en vivo de qué va pasando, cómo es el comportamiento, y vamos a entender ese comportamiento y monitoreo partiendo de lo que les digo, ¿no? Ese es el desarrollo. 3 fases. ¿Por qué tanto tiempo? No, esto ya se venía desarrollando, simplemente se aplicó inicialmente en un grupo, una corte de X cantidad de individuos, una corte pequeña, generalmente se habla de menos de 100 personas, donde se van a evidenciar qué efectos adversos genera ese tratamiento, hablemoslo en esos términos, ¿vale? Fase 2, aumenta la corte, un poco más de personas, y ya se busca simplemente es mirar características puntuales en cierto tipo de población. Entonces ya hablamos de que ese tratamiento comienza a hacer estudio en ciertos grupos de población, por edades, por géneros, por características de morbilidad, en fin. Y luego ya en la fase 3 entramos a hacer prácticamente un comparativo frente a la evolución. ¿Listo? Que eso, la mayoría de vacunas, digamos, de las fuertes, ya han pasado esas fases. Por eso tenemos confianza. Por eso debemos tener confianza, tranquilidad en que lo que nos van a ofrecer, que sea chino, que sea europeo, que sea americano, que sea de la India, que sea de donde sea, créanme que si pasó fases, si está aprobado, es porque debemos tener confianza. Yo a alguien le decía la semana pasada, yo prefiero un 60 que un 0, prefiero un 70 que un 0. Obviamente hay que ver en el tiempo cómo va a ser el comportamiento. Ya vamos a mirar un poquito, pero segundo mensaje del día de hoy, ya sabemos, actualicen su protocolo. Eh, Segundo mensaje, tengamos confianza en esto. Listo, esto no es lo que estamos pensando. Listo, lo que expresan las redes, principalmente algunas, hay personas en la vida que les gusta de pronto martirizar y sembrar un poco de distracción. No estamos en un momento para eso, estamos en un momento más para tener unión, para tener confianza, entendiendo obviamente que todo en la vida tiene algo bueno y tiene algo malo, pero esto afortunadamente tiene un soporte científico, estudios. Vuelvo y repito, eso no se ha estudiado desde el año pasado, eso se viene estudiando hace muchos años, por eso el desarrollo fue un poco más premuroso. ¿Listo? Importantísimo el hecho de entender que existen unos principios, y nos retraemos un poquito a la presentación previa, donde hablábamos de los objetivos de la OMS, y vuelvo y digo, y esto es sacado del Plan Nacional de Vacunación de 2021, imagínate, febrero, y prácticamente a la final estamos engranados con con el desarrollo de estos objetivos. Recuerden que cuando yo me tazo, me propongo algo, ¿cierto? Yo quiero llegar a diciembre con una X cosa, un carro, una finca, un apartamento, un viaje, lo que sea. Ese es mi objetivo hoy. Eh, ¿Cómo lo llego a cumplir con una actividad? Es decir, tengo que ahorrar, tengo que endeudarme, tengo que vender, tengo que hacer algo, una cosa, trabajar, en fin, lo que sea. Y allá en diciembre voy a evaluarme, ¿cierto? Entonces aparece un indicador. Conclusión, mi objetivo era ralentizar, ¿cierto? Y disminuir la morbilidad o la mortalidad, perdón. Ya aquí hablamos de reducción de la morbilidad y la mortalidad, pero démonos cuenta que hablamos de una morbilidad grave. Y aquí es cuando comenzamos a entender ciertos mecanismos de eficacia de esas vacunas, porque no todas, los números son, en la parte de salud, yo siempre digo que el ser humano no es una plancha de concreto. Tú cuando eres ingeniería,
Dices, necesito hacer esta plancha, y dices 2 por 3 6 metros cuadrados, necesito tanto varilla, tanto cemento, tanto mixto, yo que sé, arena y pan, mezclan y ponen y fragua y todo el mundo estuvo con su placa de 2 por 3 6 metros cuadrados. En salud no es así. Yo tengo 5 pacientes hipertensos, 5 hombres, 5 de 40 años, y créanme que los 5 no tienen el mismo comportamiento. De pronto uno se maneja simplemente con dieta de ejercicio, el otro solamente dieta de ejercicio diurético, el otro dieta de ejercicio diurético y otra cosa, y así sucesivamente, ¿vale? Conclusión, yo puedo tener 5 personas, hombres, 40 años, mismo diagnóstico y no se comportan exactamente igual. Por eso no puedo hacer 2 por 3 6 en medicina, en salud. Entonces, ¿qué pasa con los porcentajes? 60, 70, 80, 94.5, 100. Hay unos rangos de efectividad frente al desarrollo en ciertas fases de la enfermedad, ¿vale? No es lo mismo hablar de una COVID leve, ¿cierto? O esas personas que cursan asintomáticos, como el que tiene síntomas leves, moderados o severos o graves, ¿cierto? O que el desafortunadamente tiene un recurso tan bajo en su inmunidad que termina falleciendo, ¿vale? Entonces, es importante entender también cómo esa vacuna va a intervenir en ese tipo de modalidades o de versiones de la enfermedad, y eso es lo importante. Esa es la reducción que se espera, no solamente en inhibir esa transmisión, en bloquearla, ¿cierto? Esa transmisión persona a persona, sino es que el que le dé la enfermedad, ¿cierto? El que se contagie y padezca los efectos de la COVID tenga un mejor pronóstico. Correcto. Obviamente, ese mecanismo tiene que contar con una implementación que sea fácil, comprensible, que refleje unos principios sociales y éticos que se acepten. Vamos a poner aquí un ejemplo y me disculpan de pronto si soy un poquito directo con el proceso religioso, independientemente que seamos blancos o negros. Vuelvo y repito, aquí no se trata de sectarismos, ni sociales, ni políticos, ni religiosos, pero hay ciertas comunidades que son un poquito más conservadoras, ¿cierto? Y entonces dicen, no, yo no permito que mi comunidad no lo va a hacer, o el miembro que lo haga de pronto algo pasa. Entonces sucede eso, pero tenemos que abrirnos un poco, porque el derecho fundamental es la vida. Sin embargo, pues hay que respetar también, vuelvo y repito, ciertos principios sociales y éticos. Y lo más importante, pues tenemos que tener un juicio científico frente a ese mecanismo de generación de inmunización. Es decir, tengamos, vuelvo y repito, tranquilidad y confianza en que todo lo que se ha venido gestionando ha sido de manera correcta. Vuelvo y repito, ya llevamos muchos millones de habitantes vacunados, y créanme que tal vez efectos secundarios que ahorita vamos a ver han sido mínimos. Ha sido más el beneficio. Desafortunadamente siempre hay posibilidades, porque para eso hablamos de porcentajes. Esto es la probabilidad. Dentro de todo esto aparece un término importante que es COVAX. Y cuando hablamos de COVAX, voy a ser un poco puntual acá. Cuando hablamos de COVAX, pues establecemos que es un mecanismo establecido por unos entes internacionales para garantizarle a ciertos países que no tienen el recurso, ¿cierto? Garantizarles que les lleguen unas vacunas. Colombia hace parte de ese mecanismo. Y aquí es importante, y comienzo por la parte final, el pilar. Para que ese mecanismo funcione, existe un acelerador, ¿cierto? Dentro de ese COVAX, que es el que permite realmente que esto tenga dinámica. Y yo quiero ser muy puntual frente a los pilares, porque lo demás, pues digamos que es un desarrollo más documental de, de OMS y de los entes internacionales correspondientes. Pero cuando miramos pilares es cuando entendemos que todo ha tenido sinergia. Y cuando uno entiende que todo ha tenido sinergia es porque de una u otra manera, vuelvo y repito, se ha manejado de la manera adecuada. Hablamos que los pilares fundamentales para que pueda desarrollarse o el COVAX o los mecanismos de intervención para la COVID-19 funcionen, tienen que estar basados inicialmente en un desarrollo de medios diagnósticos, que los tenemos, que son las pruebas, tratamientos, digamos que han estado en experimentación. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta de un inicio, hemos pasado desde dexametasonas, desde X y Y, Z, medicamentos que de pronto no vamos a entrar a mencionar, porque pues no vamos a ser parte o juez y parte o calificadores de un laboratorio, pero así como aparecieron elementos, digamos, antiparasitarios o otro tipo de inmunomoduladores, en fin, X y Y, Z medicamentos que de pronto no mostraron efectividad, si bien in vitro e in vivo es distinto, ¿vale? El experimento es maravilloso, pero cuando lo llevas afuera, de pronto cambia la condición. El ser humano, vuelve y repito, no es 2 por 3. Entonces, sin embargo, se han establecido unos tratamientos de soporte, como lo que han hecho muchos centros asistenciales, afortunadamente con mucho, digámoslo así, sacrificio y dinámica del personal asistencial,
en urgencias, en cuidados intermedios, en hospitalización, en cuidados intermedios o en cuidados intensivos, toda la parte quirúrgica. Se ha modificado el concepto de salud, pero han habido tratamientos, han habido mecanismos de soporte, ¿vale? Vienen las vacunas, ¿cierto? Que es lo que estamos viviendo en este momento. Y lo más importante es que cada país, para que esto funcione, por eso tal vez Colombia fue de los primeros países en que recibe o califica o se dio la aceptación de esta intervención de mecanismo COVAX por parte de estos entes internacionales, porque Colombia, vuelvo y repito, de una u otra manera, para bien o para mal, tiene todo este desarrollo. Principalmente el ajuste, vuelvo y repito, para bien o para mal, de los soportes o la integración del sistema de salud. Independientemente, aquí no vamos a hablar de los temas de oportunidades, pero el sistema, el modelo del sistema de salud colombiano es, como modelo es muy bueno, por ende, garantizó el hecho de que al llegar ese mecanismo, esas vacunas a través del mecanismo, iban a tener una buena distribución, es lo que esperamos que siga sucediendo. Eso es COVAX. Ahora vacunas, muchas. Yo aquí quise hacer un comparativo. Lo más importante de esto es entender que tenemos un gran desarrollo por farmacéuticas, tenemos una variedad no muy grande de plataformas, ya les voy a explicar. Cada desarrollo tendrá una gradualidad en sus dosis y efectivamente tenemos unos esquemas. Tenemos vacunas de China, tenemos vacunas de Estados Unidos, tenemos vacunas europeas, ¿cierto? Unas de Rusia, vamos a tener seguramente otras de la India y creo que cada país todavía va negociando y viendo la posibilidad o cada laboratorio va, dependiendo también de esa experiencia, poniendo o facilitando la integración con ciertos países para colocar ahí unas bases y una producción alterna, que es lo que se está viendo últimamente, ¿no? Entonces, frente a la eficacia, que ese es el punto creo que de mayor consuelo. Mi papá me llamó ayer, él estaba en la finca, me dice, me llamaron, me van a vacunar el sábado, 10:30 de la mañana, pero yo quiero que me pongan la de, me dijo, sí, mijo, yo quiero que me pongan la de Johnson, porque es que esta es de una dosis, por ahí leí. Y yo le dije, no, pues es que el asunto no es lo que tal vez quisiera uno, ¿no? Es lo que en este momento se disponga. Mucha gente le tiene un poco de recelo a Sinovac, pero funciona. Vuelvo y repito, desde que estemos por el 50% o 60%, siempre va a haber una aceptación de esa eficacia, es decir, lo van a autorizar porque estamos por encima de ese mínimo. El 100 es un 100 que el tiempo lo va a establecer. Hay vacunas que van demostrando que aumentan en la medida del tiempo de aplicación, ¿cierto? Principalmente entre esas que son de 2 dosis. Esta de Johnson tiene una característica, comenzó apenas a aplicarse hace algunas semanas, tiene unos estudios muy buenos, vuelvo y repito, todas deben ser buenas. Simplemente hay que mirar es el mecanismo, la facilidad, lo que hablamos ahorita en esa diapositiva amarillita. Si yo como gobierno establezco que tengo 10 de 2 dosis y 10 de una dosis, pues yo pensaría que esas de una dosis muy probablemente pueden ser utilizadas en ciertas poblaciones donde si difícil es llegar una vez, casi berracamente imposible es llegar dos, allá es donde yo apuntaría. Es decir, aquí no hay que pensar como bien individual, sino como un colectivo, como un tema de sociedad, es un tema bien importante. Vuelvo y repito, todas tienen un componente importante, nos van a funcionar en el momento en que nos toque aplicárnosla, tenemos que ser muy responsables con eso. El gobierno seguramente ha hecho un análisis no solamente al interior, sino han tomado algún modelo del exterior frente a esa experiencia, y si las fases se determinan de esa manera es porque hay una lógica sensible frente a ese proceso. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero expresarles acá, ya lo vamos a mirar ahorita, es que cada una de ellas, independientemente de la plataforma, ¿cierto? Y ya vamos a hablar sobre el tema de las plataformas, tienen unos porcentajes de eficiencia importantes, algunos bajos, pero que han aumentado en el posterior, ¿vale? Pero lo más importante es que tenemos respuesta. Por ejemplo, yo estuve revisando y Sinovac tiene 50.4. En algunos artículos uno lee 60. Sin embargo, en alguno que leí puede llegar a aumentar hasta un 91.3 y eso obviamente en relación a ciertos casos. No es la misma que yo, Carlos, sea colombiano y tenga una enfermedad moderada, ¿cierto? Una presentación de esa enfermedad en esa caracterización, que yo sea Carlos que viva en África o Carlos que esté en China o Carlos que viva en España o en Estados Unidos. Mi característica de Carlos varía mucho.
¿cierto? En el hecho mismo de de desarrollo genético, si soy de color, si soy más de piel amarilla, ¿cierto? Un asiático, si soy, no es lo mismo ser una persona de color de África, ser una persona de color de pronto norteamericana, el mestizaje pues obviamente nos altera al 100%, personas blancas, en fin, el tema genético sí tiene mucho que ver, por eso los estudios se hicieron en diferentes partes del mundo con diferentes grupos, ¿vale? Entonces, sigo insistiendo, lo más importante es que todas nos van a funcionar, que algunas tengan algún potencial distinto. Hay que mirar frente al comportamiento de las variantes que ya ahorita lo vamos a mirar. Pero aquí resumo lo que les digo. Tenemos unas aplicaciones que son unidosis Janssen, tenemos unas que son de dos aplicaciones, unas van de un día 21, día 14, generalmente el día 28, ¿cierto? Y la inmunización o ese porcentaje de eficacia va a aumentar seguramente en la medida en que pasa de la primera a la segunda, ¿correcto? Y seguramente en el tiempo. Por ejemplo, hay unas que muestran una efectividad después del día 30, 40, 50 van aumentando, pero eso lo irá diciendo el proceso. Costos, pues ahorita que ya comenzamos, imagínate, yo monté esta como experiencia hace unas semanas largas, ya un par de meses, y date cuenta que se hablaban de unos números. Aquí no vamos a discutir los números. Yo solo quiero que lleguemos a un punto. Ya en este momento, mira, ya no estamos hablando del arbur de la vacuna, ya sino del arbur de la comercialización. Y ojalá, si bien lo establece el gobierno, determinará o reglamentará cuáles son los mecanismos de comercialización, es decir, importación, almacenamiento, distribución, venta, X, Y, Z. Es decir, el que lo haga tiene que tener un soporte muy fuerte y eso va a costar. Pero puede ser un mecanismo que facilite que se masifiquen ese tipo de mecanismos de intervención de bioseguridad, ¿correcto? Entonces, no es barato, ¿cierto? Algunas pueden ser más, digamos, costo efectivas, pero tienen alto desarrollo. ¿Listo? Esto rápidamente es para mostrarle que el gobierno, y yo no hago parte del gobierno, pero igual trato de pensar de una manera muy objetiva, está haciendo las cosas de una manera proyectada, con un estudio seguramente que hicieron, tenemos unas fases, ¿cierto? Aquí en 2021, con unas etapas donde se van a desarrollar inicialmente, ya estamos en esa etapa 1, creo que estamos a punto de terminarla y comenzar esa etapa 2, así sucesivamente vendrán. Vuelvo y repito, tenemos que tener tranquilidad, paciencia, pero más que tranquilidad, paciencia, que debemos tenerla de base, continuar con todos los elementos y las medidas de bioseguridad al interior de nuestros procesos, intra y extralaborales. Eso es lo más importante. Con vacuna, eso es como lo siguiente, abro un paréntesis. Llega un fumador gordito, sedentario a consulta y le dice al médico, oiga, hermano, ¿cómo hago para bajar de peso y que no me dé un infarto? El médico le va a decir, viejo, tienes que tener unos estilos de vida saludable, haz ejercicio, no comas grasas, no fumes, no consumes alcohol. Y el gordito, pues, perdido gordito de la persona, que hay flaquitos también que se infartan, ¿no? Y la persona sale y no le para bolas al tema, se infarta, revascularización, vuelve después de la rehabilitación cardíaca. Oiga, médico, me infarté, hermano, ¿qué hago? La respuesta, aparte de 3 o 4 medicamentos, va a ser, viejo, haz ejercicio, come bien, no consumas, va a llegar al mismo punto. Conclusión, cierro el paréntesis. Con vacuna igual, la respuesta es, debes seguir manteniendo medidas de bioseguridad. Es decir, el hecho de que yo me vacune no quiere decir que suelto la cometa, como digo yo. Es cuando más firme la debo tener para también generar ese contexto social de apoyo para que no solo yo, sino los demás estén cuidándose. Vuelvo y repito, esto tendremos que esperar hasta que tengamos un 70-80%, va a pasar un largo periodo de tiempo, no solo en Colombia, sino en muchos países. Vale, tenemos este punto complejo, variantes. Inicialmente apareció Reino Unido, Sudáfrica, esta cepa brasilera que creo que todos tenemos claro. Cada día está muriendo más gente en Brasil, solo es prender las noticias. Ahorita estamos hablando de que hay tutelas porque hay mucho colombiano en Brasil, están metiendo tutelas, van a abrir vuelos humanitarios desde Leticia, en un momento muy crítico, no estoy diciendo que hay que aislarlo, pero Leticia tiene particularmente diferente de otros puntos fronterizos, porque si tú dices, no, bueno, allá en Cúcuta tienen una línea, ¿cierto? En Puerto Carreño tienen otra, de pronto que yo conozca, Iniria no tiene frontera cercana, sino más o menos a 3 kilómetros, 2 kilómetros. Abajo, en Ipiales, ¿cierto? Tenemos un punto. Leticia es multipunto. Tenemos Brasil, Perú, ¿cierto? Y esa franja en Colombia que a veces termina siendo no Colombia, sino la misma de ellos. Es decir, es una cosa muy
sensible, es un elemento epidemiológico muy complejo. Puede ser una puerta de entrada. Dense en cuenta, si mal recuerdo yo, fue en mayo, abril-mayo del año pasado, que desafortunadamente el ejemplo de fase de mitigación a supresión fue de Leticia. ¿Se acuerdan que más o menos ellos entraron en un, como en una cuarentena absoluta, un cierre total, no entraba ni salía nadie? Eso más o menos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el único o pocos centros de salud o hospitales que haya pues no daban abasto, los médicos estaban reventados, seguramente en ese proceso de desconocimiento del manejo, imagínate, y se llegó a esa supresión. Bogotá alcanzó a vivir cierta supresión por localidades y luego por UPZs, es decir, pequeñitas, pero más o menos fue casi eso, ¿no? Una supresión. Entonces, aquí tenemos que mirar que Brasil no se ha comportado bien, digamos que desafortunadamente los procesos, es un país con mucha población, muy distribuida, ¿cierto? Y evidentemente no vamos a entrar a hablar de los temas sociales o políticos, que no es el punto, pero desafortunadamente no ha habido como una adherencia a ese manejo que otros países sí han tenido. Bien o mal Colombia lo ha tenido en cierta manera, por lo menos de establecer ciertas conductas a nivel nacional o a nivel regional o locales, ¿no? Pero entonces aquí el tema es que el virus también va aprendiendo. Y yo siempre comento lo que oía un infectólogo el año pasado, en un noviembre, diciembre, decía que hay que entender el virus como una sociedad. Es decir, los virus no son un solo elemento, no es el típico agresor, el agente, no. Es una sociedad y como en toda sociedad hay gente dominante y hay gente que no es dominante, ¿cierto? Y el que no es dominante tiene dos posibilidades, o desaparecer o alinearse al dominante. Y es lo que él decía, que había que entender ese virus como eso ejemplo de sociedad, porque muy seguramente el dominante iba a arrastrar dominancia. Y lo estamos viendo en este momento. Yo siempre pasa alguna cosa, oigo de una cepa, la semana pasada, antepasada, oí una cepa en la californiana y que la californiana se mezcló con la de Reino Unido, en un feto, en un recién nacido, pues que se infectó dentro del vientre de la madre. Y bueno, ya tú sabes, entonces aparecen una cantidad de resistencias, entre comillas, a ciertos procesos terapéuticos y es cuando uno comienza a pensar qué tan fuerte realmente es ese virus para entender que lo queremos atacar y que él tiene que entrar a modificarse para poder evitar el contraataque, ¿vale? Sí, esto es bien complejo. Esto es, no es, vuelvo y repito, no sale la vacuna y estamos todos listos. No. Bioseguridad. Hay que seguir con todas las medidas hasta encontrar la posibilidad de una herramienta que nos ofrezca esa buena probabilidad de salir adelante con este proceso de infección, ¿vale? Entonces, simplemente quiero mostrar aquí que tenemos unas variantes que han sido un poquito más tercas que otras, ¿vale? Principalmente funcionan es neutralizando la actividad de los anticuerpos que se producen, ya vamos a mirar de qué manera. Para comenzar a hablar de un poquito de esto, no vamos a hablar de inmunología, sería una locura, ¿cierto? En tan corto tiempo, pero lo que quiero que miremos es cómo ese comparativo, ¿cierto? Nos vamos a ir hacia donde está el colorcito, obviamente, pero en el colorcito donde está blanco, ahí el cuerpo reacciona y se defiende, ¿cierto? Hay mecanismos inespecíficos, puede ser la fiebre, el escalofrío, que es la respuesta, en la piel, las mucosas tenemos algún tipo de inmunidad, pero específicamente esa inmunidad a nivel, digamos, ya interno, ¿cierto? En todo ese flujo, en esos fluidos, en la sangre, en los tejidos, a nivel de las células, tenemos una respuesta ya mucho más puntual. Yo coloco aquí unos términos, no vamos a entrar a discutir si están o no muy técnicos o no técnicos, pero son la realidad, ¿no? Entonces hablamos de unas respuestas celulares y humorales. ¿Eso qué quiere decir? Que se dan a nivel de productos de células o se dan a nivel de sistemas, de ese flujo, de ese tránsito en la sangre, de ciertas celulitas que van llegando a ciertos puntos y nos van ayudando. Y este dibujito es muy sencillo. Tenemos una célula general, ¿cierto? Una célula madre. Nos vamos a ir simplemente al cuadro que está diferenciado, a las celulitas. Punto mágico. Tenemos unas células de seguridad, ¿cierto? De inmunidad que se diferencian. Y esa diferenciación es la que va a garantizar que podamos tener un nivel de inmunidad. Ahora, entendiendo ese recuadro ya aquí mucho más puntual, esas células de defensa, ¿cierto? Que son como todo ese cuerpo de milicia que tenemos, armada, ejército, unos son fuerza aérea y otros son policías, ¿cierto? Esos son esos linfocitos que se especializan en algún punto, van a generar un ataque, una defensa contra el coronavirus. Obviamente a través de la vacuna potenciamos esa defensa, que esos soldaditos entren en la sangre a través de, bueno, los tejidos y luego en la sangre, entren al cuerpo y obviamente tengamos ese mecanismo, como digo yo, de defensa contra el virus. Esa es la inmunización y
vamos a entender esos linfocitos o esas células de defensa como lo que les acabo de decir, ¿no? Son esos elementos de militares, policías, que nos defienden dentro de nuestro cuerpo. Ya hablándolo más puntual, ahorita que hablábamos de las plataformas, tenemos unas plataformas de desarrollo. Muchas personas han criticado el hecho de que se ha desarrollado tan rápido. Y no, realmente pues no es que se ha desarrollado de la noche a la mañana. Son desarrollos rápidos sobre investigaciones antiguas. Antiguas no quiero decir de 1000 años, ¿no? Pero me refiero a anteriores. Es decir, existen mecanismos de desarrollo que, si bien me acuerdo yo hace 20, 30 años más o menos, cuando comencé a estudiar, el sueño, el arbur, la ilusión era que las drogas dejaran de ser sobre tejidos, sobre mucosas, por ejemplo, sobre superficies, eh, sino que actuaran directamente intracelular. Es decir, en ese entonces me acuerdo que el boom era el omeprazol, que hoy en día tiene una cantidad de restricciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay estudios, ¿no? Entonces, démonos cuenta, todo es en el tiempo. Entonces, el omeprazol actuaba sobre la mucosa gástrica, ¿cierto? Y ya saben qué hacían, ¿no? Inhibían una liberación de unas sustancias y evitaban que se produciera el ácido, así en palabras muy, muy gruesas, ¿no? Eh, y uno decía, bueno, qué chévere que alguna persona que sufra gastritis se tome una pastilla, esa pastilla llegue a la sangre, se absorba tal, y llega a la célula y desde la célula se genera esa información para inhibir la liberación de ácido. Ese era el arbur en ese entonces, me acuerdo yo tanto. Hoy en día es una realidad, pero porque se ha venido investigando hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de, hay plataformas que actúan sobre vacunas de ADN, hay vacunas de ARN, sobre virus inactivados, tenemos unas sobre proteínas y otras sobre vectores. Principalmente coloco la de ADN porque pues no es que intervenga, ninguna interviene cadena principal genética. ¿Listo? Nuestra cadena principal genética actúan principalmente en el reflejo, que son en las cadenas de mensajeros del RNA. Entonces, aquí es importante entender que todo en la vida tiene una ventaja o tiene una desventaja. Ese es un equilibrio básico, todo lo bueno trae algo malo. Que llueva es bueno, pero si llueve mucho, ya sabes qué pasa. Ahorita que está pasando en la costa, cultivos desaparecidos, vacas muertas. ¿Por qué? Porque llovió. La lluvia es buena, pero en exceso es malo. Entonces, toda ventana tiene una posibilidad negativa también. Pero cuando uno analiza y se da cuenta que las ventajas son superiores a las desventajas y las desventajas son controlables o no van a impactar tanto, pues todavía más confianza nos debe generar. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es ese comparativo, vuelvo y repito, no es decirles no hay desventajas, no, las hay, pero realmente en el equilibrio son mucho más, digamos, es mucho más lo positivo de la ventaja y lo positivo inclusive de esa desventaja que irnos solamente con el elemento negativo. Vale. Todas terminan teniendo algún grado, obviamente como lo pongo ahí, dudas de la seguridad porque es un desarrollo, ¿vale? Inestables algunas, pero esa inestabilidad no está en que el cuerpo vaya ni a explotar, ni a volverse otro, ni a mutar, no, simplemente de pronto es en la seguridad o en la inestabilidad frente a la generación o la activación de esos anticuerpos, es simplemente es eso, ¿vale? Nadie le va a dejar de ser humano, ni es blanco, no se va a convertir en negro, ni le van a salir pecas, ni le va a generar un cáncer, no. El tema ya les voy a explicar ahorita más o menos de un ejemplo muy sencillo. Es decir, tenemos claridad de que hay unas poblaciones que están, entre comillas, hasta que no se establezcan estudios, en este momento ya están desarrollando estudios para personitas de 6 hasta los 16 años, están en estudio, por eso ninguna de estas vacunas se debe, en teoría, hasta que no tengamos una evidencia científica, un estudio, fase 1, fase 2 y fase 3, por eso lo quise poner desde el principio, que no tiene ninguna alteración en el crecimiento, en el desarrollo, de su nucleodosificación, carreta, hasta que no sepamos que no pasa nada, no se les va a administrar a menores de 18 años, ¿vale? Sin embargo, hay unas vacunas que tienen un rango de 16. Gestantes, dependerá del criterio del médico, es decir, del obstetra, del tratante. Sin embargo, creería que él, hasta no tener un estudio claro de su laboratorio, ¿cierto? De que le diga Pfizer o AstraZeneca o Moderna, mira, hicimos un estudio en 5 millones de embarazadas en primer trimestre, él dirá, me adhiero o no me adhiero para que esa gestante tenga y no tengamos un problema posterior. Conclusión, son grupos poblacionales que seguramente están esperando, vuelvo y repito, resultados de estudios. Sin embargo, de ahí en adelante, tenemos claridad que todo el mundo se beneficia, principalmente esas personitas mayores de 65, por eso comenzamos a vacunar todo lo que estuviera por encima de 80,
como mi papá, ¿cierto? Y luego como otras personitas no tan mayores, porque se ha visto mucha mejoría. Es decir, hay un beneficio de que disminuye que se mueran o que si se enferman, no lleguen a eventos mucho más críticos, ¿vale? Entonces, este primer punto es entender eso. Quise dejar de último vectores, no porque sea menos o más, simplemente porque vectores, cuando hablamos de esta plataforma o este vehículo, son virus, ¿cierto? Que ninguno de los virus va vivo, ¿vale? Eso es importante. Por eso es que no nos va a generar ninguna enfermedad. Y el efecto adverso es más sobre la reacción del cuerpo frente a ese extraño que está entrando. ¿Listo? Ese elemento extraño, ¿vale? Pero ninguno tiene carga, ninguno es un virus vivo, ¿cierto? Lo más cercano serían los atenuados o los inactivos, pero vuelvo y repito, ahí no hay carga. ¿Listo? Esos son vehículos. Los vectores aún todavía es más limpio, es la carcasa de un carro, pero por dentro no hay nada, no hay motor, no hay, tú sabes, cojinería, sillas, no. Va la carcasa y sobre esa carcasa montaron un andamiaje molecular para que al ingresar al cuerpo, ¿cierto? Pudiera generar o estimular la respuesta que se quiere. Es decir, es inducirle a la célula que produzca la defensa. Esa es la vacuna. ¿Listo? Son vehículos, unos con llantas, unos sin llantas, con cojinería, sin motor, con motor, pero lo importante es que no nos cargan ninguna enfermedad y lo más importante es que no nos van a intervenir directamente el ADN de cada uno de nosotros. ¿Listo? Cuando hablamos de efectos adversos, créanme, se revisan. Sí, si tú miras allá el diario, no sé, la película roja de algún sitio o alguna cosa alarmista o amarillista, pues seguramente ellos venden como es su negocio. Si yo tuviera que vender arepas, yo haría las arepas más ricas del planeta, si no fueran, ¿cierto? Ellos seguramente necesitan vender una noticia y a veces se enfocan esos periodistas en llegar al punto más raro y de pronto no fue el conejo de tres patas, sino porque había un conejo detrás haciéndole la mentira entre las piernas, ¿me explico? Es la imagen, a veces es esa suposición, esa malversión de información. Entonces, ¿aquí qué pasa? El efecto adverso, como cualquier agresor, yo siempre he dicho, todo lo que entra en el cuerpo por donde no debe entrar, tiene que pasarle algo a alguien, es decir, debe doler por lo menos. Y aquí obviamente si te ponen una inyección, tiene que haber un dolor, y si la inyección obviamente agrede piel, pues la piel se defiende, entonces se pone roja, se inflama, ¿cierto? A veces puede generar algún granulomita, ¿cierto? Mira cuántas personas nos han vacunado. Yo lo máximo que he tenido a veces es fiebre, y dolor muscular cuando me pusieron alguna. Pero, pues me la pusieron en el hombro, ¿no? Y ahí duele como el alma. Pero cuando uno le ponen vacunitas en otro músculo, ¿cierto? Pues va a depender de la fragilidad de ese músculo, de la masa muscular que la persona tenga, de esa capacidad inmunitaria que tenga, ¿cierto? No es lo mismo colocar una vacuna a una persona desnutrida que a una persona sana, ¿vale? No es lo mismo colocar una misma vacuna en el hombro a una personita femenina de 1,50 con 45 kilos a ponérsela a una femenina de 1,70 y en obesidad mórbida. Va a pasar diferente seguramente. Los gorditos seguramente pueden generar mayor riesgo a generar infecciones en la piel, no por la vacuna, por la agresión natural. Así lo pica un mosco, pueden generar una celulitis, ¿vale? Por el tejido graso. Es decir, aquí no vamos a pasar de tener lo básico, que es dolor, ¿cierto? Hinchazón en términos muy vulgares, generales, el edema, el eritema, que es el enrojecimiento, ¿cierto? Y el cuerpo compensa de manera inespecífica, por eso hablamos de esas respuestas inespecíficas, que puede ser a fiebre, el escalofrío siempre es una contrarrespuesta, ¿cierto? La compensación, la termocompensación, cansancio, dolor de cabeza, malestar general, mira, ¿qué te digo? Eso es lo de cualquiera. ¿Por qué? Porque le estás generando, obviamente no está entrando un virus vivo, no, pero estás generando una información, que es lo que yo quiero de verdad que nos quedemos claros. No está esa reacción no se genera porque un virus vivo entre ya en la vacuna, no, sino es porque la información que está cargada en esa carcasa que les dije genera esa compensación de respuesta, ¿vale? Entre es una información, no una infección. ¿Cómo actúan las vacunas? Este gráfico puede sonar así muy compuesto, pero aquí lo que tenemos que entender es que tenemos una célula, ¿cierto? Con diferentes elementos. Yo quiero que se imaginen dentro de la cabecita de lo que les voy a decir. Imagínense un huevo frito, ¿cierto? Y tenemos la clara, que es lo blanco, y tenemos la yema, que es el núcleo, ¿vale? Entonces nos vamos a imaginar la célula como ese huevo frito con un núcleo anaranjado y la clara, que es ese citoplasma, ¿cierto?
¿La vacuna dónde va a actuar? En lo blanco. No entra al núcleo, ¿vale? Primera cosa también. Es decir, allá está el ADN, no entra. Entra a trabajar es en la clara, en el citoplasma. Cada plataforma tendrá algún mecanismo de desarrollo. Aquí quiero que entendamos cómo se comportaría si nos imaginamos ese huevito, ¿vale? Estas capas azules que yo trazo ahí es para entender cuándo la externa es el cuerpo, la de la mitad es la célula al ingreso y la de abajo es la célula al egreso. Muy sencillo, ¿cierto? Ahora, el virus, si se dan cuenta, tiene esa forma. Hoy no quisimos discutir si tenía cuántas espigas, cuántos la forma, no. Ya sabemos que es X cantidad de nanómetros, sabemos que es estrellado, ¿cierto? Que tiene esa morfología. Hoy no era la clase de morfología, sino es que el mecanismo de acción es que él ingresa al cuerpo. ¿Por dónde? Por vía respiratoria, por piel. Ya sabemos que por eso nos tenemos que lavar las manos y andar con protección respiratoria, mantenernos en un ambiente adecuado, todas esas medidas de bioseguridad que no es carreta, que las tenemos que seguir teniendo. Ingresa y llega a la célula y desafortunadamente pues el cuerpo tiene unos mecanismos y ese virus ingresa, ran, se divide, es decir, hace lo que tiene que hacer, que es generar la infección, se replica, ¿cierto? Que esa es la capacidad que tiene ese virus, ese y todos, y se multiplica y luego sale. ¿Qué pasa con el huevito? La idea es que todas estas vacunas, estas plataformas, estos vehículos, lo que van a hacer es que, por ejemplo, inactivos o atenuados, para ponerles un ejemplo, tengo, perdón, tengo un desarrollo a partir, ¿cierto?, de esa plataforma. Aquí no estamos hablando que tengamos un virus con carga, vuelvo y repito, si no están inactivos o debilitados, pero principalmente no son capaces de infectar, ¿vale? No transmiten la infección. Simplemente es un vehículo que digamos que estos sí pueden tener cojinería y llantas, no hablemos de motor, ¿cierto? Se cargan, se desarrolla la vacuna entra en esa inyeccióncita, ¿vale? Y al interior, ¿qué pasa? Este y todos, en su gran mayoría, un poco más, un poco menos de mecanismo de acción, llega esa información al huevo, a la parte blanca del huevo, y estimula la producción de ciertos aminoácidos o proteínas que van a inactivar posteriormente o neutralizar al virus. ¿Qué pasa? Verbo y gracia, variante brasilera y africana inactivan ciertas proteínas de respuesta, ¿vale? Sin embargo, esta mañana yo estaba revisando y confirmaba con una noticia, Pfizer garantiza que sus vacunas, es decir, su esquema al doble, es decir, en su segunda dosis, es capaz de inactivar todas las cepas, las variantes. Sin embargo, vuelvo y repito, partimos de que todas son buenas, unas deben ser posiblemente mejores, eh, pero el tiempo nos irá demostrando en su dinámica de optimización de esa inmunización cómo se van a comportar. Vuelvo y repito, ningún carro es malo. Gama media, gama alta, todos andan. Unos andan más rápidos que otros, unos tienen más electrónico que otros, otros son más cómodos, pero todos te van a llegar de un punto A a un punto B, ¿correcto? Todo funciona. Unos van a tener un poco más de eficiencia. Ahora bien, teniendo claro ese comportamiento, podemos mirar los de RNA. Ya tenemos, obviamente, es un mecanismo, es una carcasa, una plataforma que va con una información. Esa información, vuelvo y repito, entra al cuerpo, llega a la célula, nunca entra a la yema, sino en la clara, y en la clara va a estimular la producción de esas proteínas, que esas proteínas luego, ¿cierto?, van a estimular la generación de anticuerpos, y esos anticuerpos son los que se van a fijar, me disculpan, yo me devuelvo aquí, se van a fijar allá donde ustedes ven el coronavirus con todos esos anclajes azulitos. Eso es lo que sucede. Y digo yo, eso es lo que sucede como tan fácil. Ojalá yo fuera un investigador, ¿cierto? Pero imagínate ese desarrollo de tantos años para que la moraleja sea cuál. Llega a vacuna, se inyecta, llega a la célula, ingresa a la célula, estimula liberación de proteínas, esa proteína estimula esa liberación también de anticuerpos, y los anticuerpos salen y se le pegan al virus y lo inactivan. Y ese es el esquema. ¿Sí me entiendes? Hasta aquí nadie se mutó, nadie le salieron más pelos, perdió pelos, le dio cáncer. No. Es una respuesta a un elemento. Cuando hablábamos de las debilidades de esa seguridad, la pregunta es ¿cuántos anticuerpos se van a generar o de qué manera esos anticuerpos van a lograr la inactivación de ese virus? Esa es la debilidad, pero es conocimiento mismo, vuelvo y repito.
De esta manera aparecen también, perdón, las unidades proteicas actúan de la misma forma, los vectores actúan de la misma forma, eh, y vuelvo y repito, hasta aquí lo que más me interesa es que entendamos como tercera moraleja, son desarrollos en su gran mayoría seguros. Porcentualmente, el tiempo dirá cómo es el desarrollo de esa inmunidad en ciertas regiones, en ciertas poblaciones, pero como repito, es mejor un 60, un 70 que tener un 0 de probabilidad de protección, ¿vale? Y lo otro, definitivamente, no hay interacción con DNA. Eso es lo más importante. Súper importante eso, listo. Ahora, yo quiero que hablemos algo, ya para entrar en esa recta final, de esto, PRAS. Hay gente que todavía se le olvida. Hay una doctrina, digo yo doctrina porque eso es un decreto, donde se establece el PRAS. Hay gente que todavía no tiene ni idea qué significa PRAS. Hay muchos que de pronto sí lo saben. Hay gente que se le ha muerto un familiar y de pronto se puso a leer. Hay gente que antes de que se le mueran, leen para evitar que pase algo grave. Es decir, esto va dependiendo también de la responsabilidad de cada quien. Se han hecho socializaciones, para ustedes son esas propagandas del que habla como un costeño, como un pastuso, como un boyaco, como el rolo, del PRAS y que se aíslan. Sí, que sean mecanismos de comunicación un poco para algunos buenos, malos, en fin, lo importante es que ha habido transmisión, socialización de estos elementos. PRAS significa pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Esas son las iniciales. Es un decreto que deroga el 1109, como les dije inicialmente, y el que establece cuál es el mecanismo, digámoslo así, de secuencia en la protección, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, en una sociedad, en este caso nuestro país. Súper importante artículo 21, todos son importantes, ¿no? Y el anexo técnico es una locura, es súper chévere, pero artículo 21 y 22 son importantes porque nos dicen, ve, que es un aislamiento selectivo, es decir, individual. Si se acuerdan, el año pasado aislábamos comunidades grandes, es decir, ciudades, localidades, UPZs, ¿cierto? Unos, ya no ciudades, sino municipios. Se evitaba o se prohibía el tránsito de un punto A un punto B, salvo que tú tuvieras algún tipo de permiso. Aquí no, aquí vamos a aislar a la persona, pero para aislar a la persona partimos del hecho que es algo bien difícil en el latino, no solo en el colombiano, que es la responsabilidad. Si yo tengo tos, si tengo dolor de garganta y tengo escalofríos, yo debería aislarme y ir a la EPS, ¿sí o no? Pues sería como lo lógico. Aquí no, yo pensaría que mucha gente sigue haciendo lo que tiene que hacer porque la excusa es lógica. Tengo que producir, mi familia con qué va a comer, yo con qué me mantengo, tengo que pagar el arriendo. Bueno, ok, desafortunadamente es una consideración muy fuerte. Sin embargo, dentro de lo posible, consideración muy fuerte en que no estoy de acuerdo, ¿no? Y esperemos que nadie sea tolerable frente a ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, el gobierno ha facilitado la sostenibilidad. En el artículo 22 hay que revisar muy bien cómo funciona frente al régimen contributivo, que es gran parte de esta población que tenemos hoy. Es eso, ¿no? Cómo el empleador, de todas maneras, aunque no sea un paquete activo dentro de PRAS, debe garantizar o asegurar ese aislamiento siempre y cuando haya o no haya incapacidad. Es decir, hay gente que está incapacitada y sigue haciendo locuras en la calle. Si estoy incapacitado, estoy en la casa, el empleador tiene que hacer un seguimiento de las condiciones de salud, ¿cierto? Pero si de pronto el médico solo le dio los 2 días, se debe garantizar el aislamiento por los próximos 12. Y ese aislamiento sin incapacidad es alguien en la casa, si bien está trabajando, pero, es que es vigilante y ¿qué hace en la casa? Pues póngalo a capacitar, hermano. Es que no tiene computador, pero seguro que tiene celular, y seguro que entonces cárguele datos el empleador, pero algo pasa, siempre hay algo para ver redes o para ver películas o oír música, siempre hay internet. Conclusión, puede que no trabaje en lo normal, pero tiene horario, tiene control y puede desarrollar actividades. Si ustedes se miran por ahí en el perfil, en el manual de funciones, aparte de hacer todo lo que se establezca, es cumplir con los procesos de capacitación. Pues, si está en la casa 6, 8 días, pues capacitándose 8 días, 2 capacitaciones en la mañana, 2 en la tarde, cumpliendo horario. Se pueden hacer cosas, ¿listo? Desde que uno quiera. Conclusión, aislamiento y sostenibilidad del proceso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de PRAS? Eran pruebas. Tenemos claridad sobre las pruebas. Creo que en este momento nadie tiene dudas que existen 3 tipos de pruebas, que existen las de detección de anticuerpos, de antígenos y las moleculares que son las PCR. Ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos cuáles son las indicaciones, sabemos cuáles son las diagnósticas y de las 2 diagnósticas, cuál es el gol estándar. Si esto ya es preescolar, como digo yo, esto es el Nacho del 1+1. Esto es fácil. Ya aquí ya superamos ese tema de pruebas y se acuerdan de los pilares cuando hablábamos de los temas diagnósticos, ¿vale? Entonces, esto Colombia ya lo entiende. Segundo, rastreo. Entonces hablamos de vigilancias epidemiológicas. Si ustedes se dan cuenta, vuelvo y repito, en la interpretación de las normas, por ahí dice en un párrafo,
de la 666 decía, y en el 223 dice que las empresas deben realizar vigilancia sobre la condición de salud. Es vigilancia en salud, es una vigilancia epidemiológica, interprétenlo como necesite, pero a la final termina siendo una respuesta necesaria, que es un control. Y tú el control en salud lo estableces dentro de tu componente, es decir, dentro del sistema, en el componente de salud. ¿Qué dónde lo rastreas? Desde promoción y prevención, dentro del paquete o la línea o el eje de enfermedades transmisibles o de una vigilancia epidemiológica. La receta del arroz cambia, pero el arroz blanco es el arroz blanco, ¿cierto? Cada quien hace arroz blanco. Nos va a quedar diferente a todos, pero es arroz blanco, que alguien le echa ajo, alguien le echa una cosa, alguien le echa la otra cosa, pero la receta es la misma. La variante, el gusto va a cambiar. La sal, si alguien le echa otra cosa, pero aquí lo mismo. Vigilancia en la salud, vigilancia epidemiológica, ¿cierto? O una vigilancia que interactúe con procesos de seguridad, salud y el medio ambiente. Deben haber unas actividades. Y cuando hablamos de rastreo, hablamos que yo caracterizo. Dense cuenta que cuando yo caracterizo, entonces digo, oiga, ¿verdad? La 666 me decía que hay una población en riesgo, y luego vino la circular 030 por allá en mayo y nos dijo que estos eran los trabajadores TIN, y luego definitivamente debemos interactuar, porque la 223 nos dice que tenemos que interactuar definitivamente con ese proceso de aislamiento en esos casos y garantizar obviamente que se sigan realizando unas actividades laborales, intra o extralaborales. Bueno, ya es un tema más de organización, pero eso lo tenemos claro. Caracterización, eso ya es, como digo yo, preescolar. Eso ya se hizo el año pasado, debió haberse hecho a finales del año pasado y debe hacerse a comienzos de este año. Segundo, cuando yo tengo población de riesgo, es porque algo me puede pasar. Definitivamente tuvimos casos. Esos casos entran dentro de la vigilancia en el seguimiento. Es una vigilancia que va a ser muy corta, no como las otras de enfermedad laboral fuerte. Yo hago un seguimiento, correcto. Seguramente tengo que hacer una investigación. Seguramente no la tengo que presentar a la ARL ni a la EPS, no, pero sí al interior debo investigar qué fue lo que pasó. Si el punto de quiebre fue al interior o definitivamente es un proceso plenamente comunitario, extralaboral, y yo tengo que conseguir o llenarme de motivos para decir mi proceso está salvaguardado o definitivamente no. ¿Listo? Y cuando yo hablo de esas intervenciones de medio ambiente, hablo de esos controles físicos o químicos que pueden estar dados. Por ponerles un ejemplo, resolución 666 en el eje fundamental, creo que era el ítem 3, cuando ustedes revisan eso, hablaban de 3 elementos importantes que eran lavado de manos, protección respiratoria y aislamientos, ¿cierto? Aislamiento físico. La 223 dice los 3 mismas, pero en la cuarta hablan de ventilación adecuada. Desde un inicio, el año pasado se manejaban que, obviamente en Bogotá, pues aquí no pasa nada con el tema de temperaturas, son cuando hay días muy calurosos o hay días muy fríos. Lo importante es que si yo estoy en un punto donde igual tengo que entender que mis trabajadores van a ir a trabajar, ¿correcto? Yo debo garantizar no solamente el aforo, súper importante el distanciamiento, también una ventilación. Vuelvo y repito, el ojo ve muy bien para afuera, pero para adentro a veces no. Yo esto lo digo en Bogotá y me como el cuento. Pero si yo me voy a una área donde de pronto estoy a 33, 35 grados y créeme que yo digo, pero es que el aire acondicionado es la salvación para poder trabajar, porque solo el que yo y muchos creo que hemos vivido y trabajado en áreas climáticas difíciles tal vez, y créeme que un ventilador, por lo menos en un consultorio, en una oficina, lo que es un mecanismo de esparcir aire caliente. ¿Listo? Ahora, un aire acondicionado me bota la calidad de aire que yo quiera, pero la pregunta cuando yo hablo de condiciones, intervenciones en el medio ambiente, hablo de controles físicos, químicos o seguramente otros tipos de ingeniería, es que yo debo tener, y es en cuenta que lo que estoy diciendo no es una carreta de que no, pues este man está diciendo cosas que quién va a tener. Ya lo estamos viendo, los bares están esperando que la alcaldía les dé la gabela para decir los mecanismos de ingeniería para poder establecer la adecuación y tener. Ojo con esto que voy a decir, que esto es que con COVID hemos aprendido lo que nos vienen diciendo la vida hace muchos años. Mecanismos de ventilación y extracción de aire, porque son ambientes cerrados, es una discoteca, a ver, tú sabes, si sonorizado, toda la locura, pero hay que meterle mecanismos donde tú le metas, pero no solo le metas, sino le saques el aire, es decir, haya una redistribución. Eso va seguramente a garantizar un tema de aires acondicionados, de filtros, bueno, mecanismos. Eso no apareció ahorita. Yo hace mucho tiempo le digo a las empresas a veces, dejen de hacer luxometrías baratas y más bien hagan un control térmico. Y miren si bien tienen
un espacio donde tienen ahí tantas personas, todas con máscaras, con trajes, porque el tema de buenas prácticas de manufactura tienen que tener espacios completamente limpios, ¿cierto? Imagínate, y el sistema, y están todo el mundo uniformado adentro, llega uno, eso parece productores de plutonio y la ventana abierta. Entonces uno dice, bueno, pero pues déjame decirte que la bioseguridad peca ahí, porque entra una mosca y todo el mundo uniformado, pero la mosca volando. Correcto, tienen que haber escenarios donde esa ventilación que se dé tenga un mecanismo de extracción. Por eso digo, el tema ambiental es muy bueno, por eso el ministerio la coloca. Ventilación adecuada. Ojo con eso, si yo estoy en tierra caliente, pongo un ventilador, es como el cuento de los baños. No, es que Javier, que ya fui a una empresa, entonces no, es que la turbina, me lavo las manos, porque todo el protocolo, la firma, el protocolo, mejor dicho, eso es todo rayos X. Y llego al baño a lavarme las manos y me las voy a secar, la turbina. Y yo le decía después a la persona, oye, ¿y el papel? No, es que mucho papel y se desperdiciaba. Y unas bolsas que salían, pues las bolsas que salen, pues toca sacarlas, vieja. Pero la cosa nos dice que es un secado con una toalla desechable, porque es que yo no sé si de pronto vengo contaminado, antes de lavar las manos toco una superficie, luego me las lavo, ya el virus está por ahí, saco la turbina, activo la turbina y se esparce el virus, por favor, ¿correcto? Entonces, si yo tengo espacios, debo garantizar ventilación y siempre me han dicho natural, salvo que tenga yo todo el recurso, toda la ingeniería, y yo diga, no, mira, ese aire acondicionado que está ahí tiene unas características, unas especificaciones tan, tiene un filtro pim, y es capaz de purificarme el aire tan. Ah, bueno, yo ahí digo silencio y todos vamos para adentro. Garantizado, como pasa en los aviones, ¿correcto? Es decir, vigilancia epidemiológica no solamente saber incidencia y prevalencia de COVID o casos recuperados, no, hay unos contextos mucho más de integración con seguridad y medio ambiente. En ese orden de ideas, aquí rápidamente yo hago un refresco de lo que es perdón, la 017, donde les comentaba al principio, vuelvan y caractericen, por favor, población. Si tienen hipertensos, verifiquen que sean los mismos, de pronto ya renunciaron o llegaron otros y no los tienen identificados, o de pronto el hipertenso se complicó y ahora tiene otra cosa, o lo mismo el diabético. Miren sus diabéticos, si son manejados con hipoglicemiantes, con insulina, si son dependientes, si son requirientes, si tienen otro tipo de patologías endocrinas, si tienen otro, no sé, de pronto tenían el año pasado alguien con un CA en fase inicial, de pronto ya estaba en otra fase, ya hizo metástasis, o de pronto salió adelante, tuvo buena sobrevida. No sé, revisen, vuelvan a caracterizar, no se queden con la información del año pasado. Importante, estos elementos dentro del sistema, manual de bioseguridad ajustados 2.3. Bueno, si manejan residuos, chévere, si no, ya sabemos que la bolsa sigue siendo la misma, negra, doble bolsa, rotulada, y vigilancia epidemiológica, ojalá haya retroalimentado algo de las tendencias de esos indicadores para poder proyectar una meta distinta este año, no seguir en lo mismo. Súper importante, como hablamos de aislamientos preventivos en algunos casos, es decir, no, que tengo un más de 65, no, que le faltan tantas semanas, pero igual, ¿qué hago? No, que tiene hipertensión, tiene diabetes. Pues ya sabemos, o se va para la casa o definitivamente si por la labor tiene que ajustarse algo al interior del proceso laboral, intralaboral, ¿me explico? Pues seguramente tendrán que ajustar un área donde, de acuerdo a la 030, corre el menor riesgo de estar en contacto con personas y por ende de transmisión de la enfermedad, del virus. Y para eso, pues tenemos que entender que algunos seguirán adentro, otros estarán afuera y los que están afuera están reubicados. Y seguramente hay que hacer seguimientos, principalmente esos de riesgo crítico. Entonces, ojo con eso porque entonces nos vamos aquí mirando. Yo aquí les coloco la circular 008. No es un dogma, pero sí es una circular que sacó el ministerio para su población y que sí me gustaría que la revisaran porque, vuelvo y repito, son elementos importantes donde el sentido común, vuelvo y repito, en salud no es 2 por 3, en salud es ver el árbol, no, es ver el bosque. A veces nos quedamos viendo solo el árbol. Punto. Dice de la A a la B. Sí, la norma es esa, pero a veces el sentido común va, o el sentido común médico, ¿correcto? Va por encima a veces de ese tecnicismo burocrático, ¿vale? Entonces vean un poquito más. El hecho de que ahorita no vean en la 223 que no hay que tener un termómetro infrarrojo no quiere decir que no haya que tomar temperatura. Vuelvo y repito, es un tema de contexto técnico. No me menciona el termómetro infrarrojo en ninguna parte. Pero lo que sí me dice es que yo debo restringir el ingreso de personas que tengan temperatura por 38.5 por encima de eso. Y yo digo, ¿cómo haces para saber que están en 38? Tocarlos no puedes porque pues no es la idea contaminarse, sino no hemos hecho nada en el 2020.
y es mejor que ya nos acabemos con la pandemia. Si no aprendimos. Si no aprendimos con una pandemia, viejo, estamos mal. ¿Sí o no? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? La única manera en que yo puedo mirar si José o María tienen por encima de 38 y pico, pues es con un termómetro. Yo no confiaría, oye María, ¿me garantizas declaración juramentada que hoy amaneciste? No, loco, yo aseguro mi proceso. Pero te digo que una cosa es el tecnicismo y otra cosa es la realidad. Y más cuando mi realidad implica 200, 380 o más trabajadores. En fin, ¿listo? ¿Qué es importante a mediano y corto plazo? Entender que esos protocolos de bioseguridad nos van a retroalimentar los programas de salud, principalmente promoción y prevención, y evidentemente ese programa de rehabilitación, que si bien no va a terminar enclavando, ¿cierto? Como yo, incrustando ese trabajador como los de DME todo el tiempo, ¿no? Simplemente serán mientras cesan esa intervención sobre su salud, ¿cierto? Ese trabajador sea acaso, perdón, recuperado y ahí alguien dirá, mejor que este man se infectó porque es que tenía que moverse mucho, dejamos este man en la casa, pongámosle esas tareas, hagámosle este control y pongamos a este otro man a hacer esto. Es decir, ya es un tema más de organización, vuelvo y repito, no es de 2 por 3 son 6. Por favor, acuérdense de ese 2 por 3. Finalmente, yo sí les quiero dejar una gran moraleja. Eh, Las estrategias son múltiples, ¿vale? Los mecanismos de intervención en bioseguridad son bastantes, pero en la vida, para bien o para mal, como digo yo, el 1 va adelante y el 35 está en 35. Todos son números, todos son valiosos, pero por eso alguien está ahí. En la fila alguien está adelante, alguien está atrás. ¿Por qué? Porque sí, de pronto es más chiquito o de pronto forman la gente juiciosa, la gente mejor calificada. En fin, siempre hay algo, pero desafortunadamente siempre hay algo que nos caracteriza. Distanciamiento físico y social y aislamiento de los casos, fundamental tener. Si perdemos esto, independiente que tengamos abajo la vacuna y que tengamos el lavado de manos, la protección respiratoria, la higiene de elementos de trabajo, de equipos de trabajo, limpieza y desinfección, todo eso es maravilloso. Pero si no tenemos distanciamiento, principalmente del elemento de casos, todo eso se va por la borda, ¿correcto? Distanciamiento físico y social, porque yo hago la claridad, aunque nunca ha sido muy determinada, porque pues para el gobierno siempre el distanciamiento físico incluye el social. Para mí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, diría loco, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa? Y el mejor ejemplo es, indirectamente lo asume la 223. En la 666 decían, áreas de alimentación. Se deben establecer, palabras más, palabras menos, ¿no? Unas áreas en las cuales se respete el aforo dependiendo el metro cuadrado. El asunto es que la gente esté sentada a 2 metros, ¿cierto? Y cada uno luego termina, se pone el tapabocas, pin, 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 lava sus cosas y sale de ahí para que el otro entre. Más o menos esa sería la dinámica, ¿no? Aquí ya no. En la 223 deja claro, todo el mundo está con el tapabocas, solo y solo si se lo quita en el momento de consumo y luego se lo vuelve y se lo pone. Eso es distanciamiento físico y social. ¿Qué pasa? Físico, yo estoy al lado a 2 metros de cada quien. Sin embargo, yo he visto en las investigaciones que se han hecho en algunas empresas muy juiciosas que el punto de quiebre, ¿dónde está? En la alimentación, en los breaks cuando la gente sale o en los vestieres principalmente, cuando se agrupan, ¿ok? De resto todo funciona perfecto, es decir, la gente está trabajando como una maquinita en su puesto y está tapabocas, distanciada, mejor dicho, alcohol para aquí, todo perfecto. Pero van a comer y entonces yo me siento en la mesa que habían 4, se sentó el otro tercero porque, oh, colombianito, venga, siéntate aquí que todos somos chéveres. Y se sentó el tercero y comiendo y siguen hablando, oiga, el partido, oiga, de Millonarios es el mejor equipo, todo el mundo dice, sí, Millonarios es el mejor equipo, va a ser campeón este año, y en esa idea, todo el mundo come, habla, algunos con la boca llena, otros con la boca cerrada, 2 metros, pero no hay distanciamiento social. Fila del banco, la misma loca, la viejita hablando, la otra también chismoseando, todo el mundo comentando, con tapabocas. Acuérdense que los tapabocas, abro un paréntesis, el hecho de tener un tapabocas puesto no es garantía de mucho, más si no lo sabemos utilizar, cierro el paréntesis. Y el aislamiento de casos es que si yo determino que alguien al interior de mi proceso, pero termómetro, sí, le tomé la temperatura, estaba en 39, le digo, fulano, vete a la EPS o quédate aquí un segundito, llamamos al domiciliario, lo que sea, pero algo pasó, mañana, mijo, te quedas en aislamiento, no es que no tengo incapacidad, no importa, mijo, quédate allá, lo importante es que te recuperes, que no me infectes más gente y que no infectes tú más allá, eso es aislamiento. Si yo no juego esas dos cosas que estoy hablando en los ejemplos, abajo se me pierde todo el trabajo. ¿Listo? Súper importante, por favor, mantengan todas esas medidas. Y por último, quiero que tengan en cuenta, estos son unos ejemplos que están por ahí en la nube, palabras más, palabras menos, tú sabes.
¿Vacuna contra el COVID puede hacer que contraiga el COVID? No, ¿cierto? Después de recibir la vacuna contra el COVID, ¿daré positivo? No. Si ya tuve COVID, me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos? Sí. Acordémonos que hay unos elementos fundamentales de desarrollo. ¿Es seguro vacunarme contra el COVID si quiero tener un bebé en algún momento? Sí. El asunto es, ¿en qué momento? Bueno, repito, esto no es un 2 por 3. Y en el embarazo, y aquí no estamos hablando de salud sexual y reproductiva, que eso es parte de promoción y prevención, eh, yo no me embarazo y luego planeo, si fuera mujer, bueno, si fuera hombre también porque embarazo a alguien, ¿no? Es decir, yo primero no hago el 2 y luego hago el uno. Yo primero pienso cuánto me va a depender ese proceso, que yo lo quiera mucho, puedo quererlo, pero tengo cómo. Entonces yo hago una planificación de vida, más o menos me entiendan. Y yo en esa planificación de vida digo, no, yo en este momento si fuera mujer diría, no, pues venga, me gusta mucho todo, pero por ahora no quiero embarazarme porque qué tal que me embarace y qué tal que me infecte y yo no tengo todavía un estudio claro donde digan que me puedo poner la vacuna. Yo pensaría así si fuera mujer, sin decir que dejo de hacer las cosas que me gustan. Y así sucesivamente uno puede comenzar a pensar. Conclusión. Sin embargo, en este momento podría embarazarme, ¿sí? Pero vuelvo y repito, es tema de planificación, no familiar, sino social. ¿Listo? ¿Las vacunas contra el COVID modifican mi ADN? No. Y como esos hay muchos mitos más que están en el ambiente, que nos van a envenenar. Mira, yo creo que hay formas más eficientes. Bueno, sin embargo, el armamento biológico puede ser muy silente, pero no creo que este sea el escenario. Uno siempre piensa mal, ¿no? Es natural, la naturaleza humana es esa. Pero yo pienso que este es un proceso distinto. Creo que la evidencia ha sido clara. Siempre hay perturbadores, siempre hay gente morbosa, siempre hay gente eh, que vive de ese favorecimiento de un disconfort. Lo más importante, vuelvo y repito, es ingrese la información, claro, acepte la mejor información. ¿Listo? Y créanme, la mejor información no está ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Google, ni no. La mejor información está en estudios. Si uno quiere llenarse de motivos, yo le digo así a la gente, a un cliente le digo, ponerme aquí en la mano un estudio donde diga que lo que estoy diciendo no es, y con mucho gusto reculo. Es que no es ningún problema echar para atrás, pero siempre y cuando yo vea algo que me diga, que sí, de verdad, tienes toda la razón. Y no solo en COVID, en todo, PIP, en vigilancias, en terapia, en rehabilitaciones, en la parte de salud mía. ¿Listo? Súper importante eso. Yo quisiera agradecerle de manera muy grande a AXA Colpatria, a CAPCA, por la generación de este espacio. De mi parte y de parte de Nixus Capital Humano, darles mi más sentido deseo de responsabilidad, de tomar buenas decisiones, de seguir actuando de manera responsable a través del sistema de gestión de cada una de sus empresas y obviamente de la mano con su asegurador, con AXA, ARL y con CAPCA en todos los procesos de aseguramiento también complementario que tengan. De verdad que sí, muchísimas gracias. Quedo pendiente ahorita de unos temas de preguntas. Le cedo la palabra entonces al interlocutor para que continúe. ¿Listo? ¿Me confirman si dejo la presentación o si suelto pantalla, por favor? Hola, buenos días para todos. Gracias, doctor Javier. Sí, por favor, la puedes dejar. Gracias. Ok. Bueno, para todos, mi nombre es Adriana Barreto. Soy líder comercial de riesgos laborales de Kafka Seguros. Antes de iniciar con nuestro espacio de preguntas, les vamos a contar pues brevemente cómo podemos apoyarles sin ningún costo en cuanto a prevención de riesgos laborales. Bueno, primero que todo quiero agradecer a nuestro aliado AXA Colpatria, al doctor Javier Mejía y a Lorena Cortés por apoyarnos en este espacio de enseñanza para que podamos superar juntos esta pandemia. También queremos agradecer a Zona Franca y en especial a Luz Adriana por permitirnos estar activamente en la comunidad de usuarios francamente responsables, de la cual nosotros hacemos parte, ya que estamos ubicados en Zona Franca, Bogotá. Bueno, entonces, desde nuestra área de riesgos laborales, como intermediarios de sus ARL, sus empresas pueden ser beneficiarias de nuestro sistema de puntos Kafka. Esta les permitirá contar sin costo y en cualquier momento con asistencia permanente e ilimitada de especialistas en seguridad y salud en el trabajo.
todos nos enfocamos en actividades de prevención para sus sistemas de gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, perdón. Bueno, adicionalmente, también como intermediarios, nos encargamos de optimizar los recursos de reinversión de sus ARL. Y también ofrecemos servicios en prevención con tarifas preferenciales, como lo son baterías de riesgo psicosocial, análisis de puestos de trabajo, investigación de accidentes graves o mortales, auditorías internas, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Bueno, estaremos en contacto luego de culminar este evento, contándoles en detalle cómo podemos empezar a trabajar. A continuación, los dejo con Lorena de AXA Colpatria, quien les contará los beneficios de trabajar con ellos en alianza con nosotros, Kafka Seguros, y así obtener pues los mayores beneficios. Bueno, muy buenos días para todos. Yo también, pues en nombre de la compañía, quiero agradecerle a Luz Adriana y obviamente a nuestro aliado Kafka, pues por obviamente tener este espacio. Al doctor también por la charla, realmente estuvo muy interesante, muchísimas gracias. Yo quiero contarles en estos minuticos, Doc, si de pronto le puedes dar siguiente a la página. Quiero contarles un poquito acerca de quién es AXA Colpatria. AXA, pues, ustedes conocen, pues es una compañía pues, multinacional. En este momento es la número 1 a nivel mundial. Pero más que eso, lo que quiero contarles hoy es las diferencias y lo que nos hace, obviamente, diferenciadores, valga la redundancia, de otras ARLs del mercado. Entonces, simplemente quiero resumirles acá nuestro centro de entrenamiento y espacios confinados, que es infraestructura propia de la compañía. Tenemos Nixus Capital Humano, que hace parte pues, del grupo AXA, que es al cual pertenece el doctor Javier. Son profesionales completamente, como ustedes lo pudieron escuchar y obviamente notar, son realmente profesionales muy idóneos en cada materia. Entonces, con Nixus pues estamos pues en alianza con ellos para prestarles obviamente toda la asesoría que ustedes requieran con personal altamente calificado. Tenemos Emermédica, es también una empresa del grupo AXA, en la cual pues hacemos todo el tema de atención de eventos leves, accidentes leves en sitio, ¿sí? Con un carrito medicalizado. También tenemos AMEC, que es un sistema de atención que tenemos por si de pronto ustedes tienen trabajadores en sitios recónditos, pues tenemos también este servicio. La clínica VIP, que es una clínica propia de AXA, ¿sí? En donde pues también la ponemos a disposición para infraestructura. Tenemos también nuestro centro de rehabilitación, que también es propio, que está ubicado en el Centro Comercial Bazar Villa Alsacia en el segundo piso y está completamente pues a disposición para nuestros trabajadores afiliados. Esto es como a grandes rasgos lo que quiero contarles. La idea es más hacerles una invitación para que nos dejen llegar a sus empresas, obviamente con nuestro aliado Kafka, y poder, pues obviamente entender cuáles son sus requerimientos y cuáles podrían ser esas solicitudes que nosotros podríamos atender de manera pues muy favorable. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tomo la palabra. Buenos días a todos. Yo soy William Chacón. También pertenezco a Kafka Seguros. Agradezco muchísimo a todas las personas que hicieron posible esta comunicación y esta charla, sobre todo informativa, que nos permita a todos tener un poquito más de claridad y de tranquilidad al momento de tomar las decisiones sobre la vacunación de COVID-19. Entonces, doctor, voy a hacerle algunas de las preguntas que tenemos en el chat y algunas que teníamos compiladas en preguntas que salieron un poquito parecidas. Hay una que tal vez ya respondimos, pero que tiene un componente adicional y es que dice, las personas que se hayan contagiado de COVID-19 se pueden aplicar la vacuna así hayan estado intubados o digamos que hayan pasado por ese proceso de cuidados intensivos. Sí, sí, sí. Me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ok. Lo importante acá es entender que igual así se haya generado algún tipo de contagio
y la infección por la COVID-19, independientemente de la modalidad o la caracterización que hemos tenido, si fuimos asintomáticos, leves, moderados o graves, se supondría que ese es el tema que siempre lo ha habido, es por cuánto tiempo se genera esa inmunidad, ¿cierto? Esa adquisición de esa inmunidad a través de esa primera infección, hablemoslo así, ¿cierto? Ahora, no sabemos si fue por 3, por 6. ¿Se acuerdan? El año pasado siempre todo el mundo decía, no, la inmunidad se va a establecer por 9 meses. Luego dijeron, no, que por 6. Luego la infectología salió claramente diciendo que de 3 a 4 meses máximo. Entonces, habrá que mirar es en cuánto tiempo, ¿cierto? Se generó la infección y de acuerdo a eso sí notificar en el momento del esquema o al tratante o a través de la EPS, digamos, si bien yo pude haber estado expuesto o infectado hace 15 a 20 días, de pronto eso sí tendría que ponerlo en comunicación con la EPS correspondiente, pero si yo tuve una infección hace 8 o 9 meses, o el año pasado, me explico, 6 meses, pues yo pensaría que la recomendación que hay por parte de OMS es generar la inmunización, porque volvemos a lo mismo, ¿no? No tenemos claridad de esos tiempos de cobertura. La vacuna obviamente va a generar una mejor, digamos, como lo explicábamos, un mejor mecanismo de transmisión intracelular para garantizar esa inmunidad, ¿vale? Conclusión, pues sí, hay que vacunarse. Vuelvo y repito, no es 2 por 3, acuérdense de eso, no todo el mundo es igual. Si yo tuve una infección hace 10 días, 15 días o salí de mi aislamiento, debo notificarlo para que en consideración ya del tratante se establezca si me priorizan o si definitivamente me dejan en un stand-by para hacer una vacunación, una inmunización en un mes y medio, un ejemplo. Eso ya van a ser de acuerdo a los protocolos de cada uno de los esquemas de vacunación. ¿Vale? Listo, doctor, muchas gracias. No, otra pregunta que tenemos acá es, después de haber recibido la dosis de la vacuna, ¿ya puedo andar sin tapabocas? No, no, definitivamente. Y yo digo, ninguna pregunta, aunque la repitan 1000 veces, va a ser inadecuada. Por favor, lo más importante aquí es que se nos quede claro, independientemente que sea la primera, que sea la segunda, ¿cierto? Que sea la de la única, siempre utilizar y hasta no tener el alto por parte del mecanismo sanitario, es decir, del ministerio, se seguirán utilizando las medidas complementarias de bioseguridad, ¿vale? Mucho más con la primera, es decir, tener la primera dosis es bueno, a no tener ninguna, pero debemos esperar el transcurrir a la segunda y después de la segunda esperemos los 14 días posteriores para ya tener unos niveles óptimos. Es decir, con la primera no, pues se logra mucho, vuelvo y repito, pero hay que esperar tiempos de respuesta. Sin embargo, independientemente que sean 3, 5 o una o media, siempre bioseguridad al 100%. Se deben tener todas las medidas. Nadie suelte su tapabocas. Ahora, yo vuelvo y repito, ojo con el tema de tapabocas. Para OMS, muy sensible el uso de tapabocas. A los tapabocas le está pasando lo que le pasó a los guantes de seguridad en marzo del año pasado, marzo, abril. Falsa sensación de seguridad. Hay gente que utiliza el tapabocas y acuérdense que el convencional tiene 2 formas de utilizarlo mal, de arriba para abajo y de adentro para afuera. ¿Listo? Y los de eficiencia como el N95, FPP2, FPP3, también hay que utilizarlos bien. Prueba de ajuste, prueba de aislamiento, prueba de ajuste, no que sería el fit test, prueba de ajuste, es decir, siempre que se coloquen un N95, inspeccionen, hagan la prueba de ajuste, prueba positiva, prueba negativa. Es decir, todavía es un momento para, diría yo, ojalá no aprender a ponerse un tapabocas, pero sí por lo menos configurar que lo estemos haciendo bien, por favor. Cierro el paréntesis, se lo digo porque sé que ese es un tema que mucha gente usa tapabocas y los usa mal. Y conclusión, estamos haciendo un daño. ¿Listo? Pero sí, lo que tú me dices, moraleja, la respuesta es clara. No se suspenden las medidas de bioseguridad solo por la vacunación, ¿vale? Gracias, doctor. Hay otra importante que nos dice, si no quiero vacunarme, si decido no vacunarme a pesar de tener el acceso a la vacuna, voy a tener problemas con mi EPS para que me atiendan, en la empresa para la cual trabajo voy a tener problemas. Quiero aclarar aquí que el 8 de marzo, hace 3 días, salió la circular 022 que prohíbe a las empresas hacer pruebas a los trabajadores o a personas que estén en proceso de vinculación a hacer este tipo de pruebas. Pues para, digamos, blindar el desarrollo que tiene cada persona, digamos, de sus propias decisiones. Entonces, dejo ese dato ahí y le extiendo la pregunta, doctor. Ok, gracias, Miguel. Importantísimo, importantísimo tener claro, hasta el momento no es obligatorio. ¿Listo? Digo hasta el momento porque el futuro no lo vemos.
de pronto las condiciones epidemiológicas vuelven a complicarse y algo puede pasar. Pero hoy, 11 de marzo, no es obligatorio. No te la pueden pedir para un proceso laboral, ¿cierto? La EPS no puede decirte que si no tienes la vacuna no te vamos a atender. ¿Listo? Es decir, al no ser obligante la vida sigue igual entre comillas. Lo que pasa es que si queremos romper la cadena de transmisión, yo tengo la posibilidad de vacunarme y no lo hago, que bien puedo tener por libre albedrío, por derechos fundamentales, por lo que tú quieras, el derecho a decir no y dejarlo expreso, pues seguramente pues no es que va a pasar algo, ¿no? Pero puede llegar a pasar que cuando quieras tenerla ya no tengas la oportunidad o que simplemente te enfermes y de pronto digas, ¿por qué no me la puse cuando tuve la oportunidad? Hubiera podido tener una mejor respuesta o no estar en estas, ¿no? Pero vuelvo y repito, en este momento nadie obliga a nadie, como lo menciona William, sí, hay una normatividad y unos tecnicismos que van saliendo. Sin embargo, pues hay que tener mucha precaución con eso, ¿no? Yo pensaría que si bien cada quien puede determinar cosas, acuérdense que socialmente el bien común está por encima del bien individual y en algún momento algo puede suceder. ¿Listo? Esto es un tema más de responsabilidad social. No solo pensar en uno, hay que pensar aquí en muchos, no solamente en los que no conozco, principalmente en los que conozco. ¿Vale? De acuerdo, doctor. Hago aquí una aclaración de algunas preguntas que se salían un poco de contexto, pero que hablaban sobre la atención de las EPS, del alcance, de los tiempos, de cómo me va a ir si me vacuno o no me vacuno, y en general con el tema de las EPS, y pues quisiera aclarar a las personas que las hicieron, que las EPS pues van a atender cualquier evento de origen común, sea cual sea por COVID, sea por cualquier otra circunstancia. Entonces, sea como sea, se tiene que garantizar la atención en salud para las personas en esos casos para dar respuesta a esas preguntas que estaban un poquito afuera. Otra que me parece importante, dice, ¿una mamá lactante con un bebé de 1 año se puede vacunar? Una muy buena pregunta. Habría que revisar de acuerdo al laboratorio si a través de la barrera placentaria aparece algún tipo de, de potencial de riesgo para el lactante. Hasta donde tengo entendido las restricciones en este momento por tema de estudio, hasta no tener obviamente la claridad de estudios a menores de 16 años, mujeres embarazadas, y habría que revisar con el tratante si a nivel de los estudios, vuelvo y repito, de cada una de las farmacéuticas establecen alguna recomendación o restricción para ese tipo de procesos de lactancia. ¿Listo? Yo pensaría que no habría ningún problema porque aquí estamos hablando, vuelvo y repito, no de que algo que yo pase de tejido a tejido, es decir, no es una infección, sino lo que estamos hablando es de un mecanismo de transmisión de información para generar inmunidad. Y creería yo que la inmunidad no se va a transmitir por parte de la lactancia, ¿de acuerdo? Será, la mamá estará inmunizada, el bebé obviamente tendrá unos mecanismos de bioseguridad, ya sabemos todo lo que hemos aprendido durante 2020 para no exponerlo, ¿no? Es un tema más de colateralidad, pero eh, asegurarse uno con el tratante a través del estudio de las recomendaciones del fabricante, pero en teoría mi apreciación es que, vuelvo y repito, esto no es una transmisión, esto es una transmisión punto a punto, es una transmisión de información a nivel de una vacuna para estimular una eh, respuesta inmunológica. No, no le vería ninguna dificultad, vuelvo y repito, salvo que el tratante, en este caso el pediatra o el obstetra correspondiente, realice la claridad. Muchas gracias, doctor. Otra nos pregunta, ¿personas que tienen enfermedades de base como cáncer o asma, es conveniente utilizar la vacuna? Pues hasta el momento no tenemos ningún tipo de restricción para la vacunación, salvo que sean personas que tengan unos procesos, digamos, de déficit inmunitario, déficit, digamos, que sean muy reactivos, me explico, que tengan de ese tipo de personas que hagan reacciones alérgicas al aire, al polvo, a la mosca, al mosquito, a la abeja, así que sean supremamente hipersensibles, ¿de acuerdo? Es como la única recomendación que hay. Un asmático hay que mirar, por eso te digo, la caracterización misma. Hay que mirar no solamente la condición de esa morbilidad, sino es la edad y lo otro es cuál es su condición o ajuste diagnóstica en el momento. Pero yo puedo ser un asmático que no tengo episodios recientes o tuve asma, ya no la tengo, pero si yo soy una persona reactiva que ando con mi inhalador, que a veces tengo mis crisis, que tengo broncoespasmo con cada momento, pues seguramente vuelvo y repito. El tema es siempre comunicar al tratante hasta donde tenemos claro, no hay una restricción plena para ese tipo de grupos, al contrario, esos grupos de riesgo se benefician con la vacuna, ¿de acuerdo? Creería yo que, vuelvo y repito, salvo esas personas muy particulares, ¿cierto? O de condiciones por su tratante, no serán
punto oficio de la inmunización. Pero, vuelvo y repito, el ofrecimiento de la vacuna es para toda esa población principalmente en riesgo. Ya comenzamos a intervenir los mayores de 80 y todo el personal en primera línea. Seguramente ese grupo de 30 asmático o de 40 asmático vendrán ahorita en las próximas etapas, pero no habría ninguna restricción. Vuelvo y repito, salvo el caso que tenga una comorbilidad tan importante que el tratante restringe esa aplicación, ¿vale? Pero en general no. Muchas gracias. Aquí hay una que está un poquito difícil, he estado tratando de pensarla, pero no. Si un trabajador asiste a la EPS por síntomas respiratorios y determinan que no es COVID, sino un estado gripal, y no generan una incapacidad, ¿la empresa debe dejar laborar a esta persona con este estado de salud? Lo que pasa es que si vamos a mirar, y vuelvo y repito, es importante, bueno, y antes de seguir, vean en esto, vean el bosque. Si se van a la particularidad y a los ejemplos, yo me acuerdo hace muchos meses que en una empresa me preguntaron cosas así y yo decía, más o menos la respuesta sería encontrar un enano de color, bailarín, disfrazado de payaso y con una tendencia muy particular. Es decir, eso es difícil. En la generalidad hay que entender que el bien mayor predomina y el menor mal también. ¿Qué quiere decir? Si alguien con un síntoma respiratorio va al médico, ¿cierto? Hoy en día, de acuerdo al criterio, a los criterios clínicos C1 y C2 de la 1374, para los que lo han revisado, si se dan cuenta, los criterios clínicos son largos. Los C1 que son los importantes o mayores y los C2 que son, digamos, los complementarios, que también son bastantes. Es decir, hoy en día un caso sospechoso, de acuerdo al decreto 374, puede ser cualquier persona, si mal me acuerdo la definición, caso sospechoso, probable, ¿cierto? Que tenga confirmación o que tenga nexo epidemiológico, en fin, que tenga síntomas, ¿cierto? De cualquier gravedad, de carácter respiratorio o no respiratorio, que tengan una prueba validera diagnóstica, es decir, que estén en ese proceso, en esa sospecha. Caben muchas personas. En la práctica, alguien con una enfermedad respiratoria, ¿cierto? Una infección respiratoria aguda, ¿cierto? Un resfriado común, dolor de garganta, seguramente ya entra dentro de esa sospecha. Va al médico. El médico de la EPS seguramente lo atiende. Analiza el contexto, ¿cierto? Hace su anamnesis, revisa si ha tenido o no contexto de riesgo. Es decir, analiza si ha estado en contacto con personas o casos confirmados o si ha generado síntomas particulares asociados a COVID-19. Dependiendo si ha estado en contacto con síntomas, va a venir seguramente todo el proceso de aislamiento y de pruebas, ¿vale? Que es el PRAS que hablamos, pero el empleador, ¿qué tiene que hacer? El médico es el tratante. Y en el artículo 22 que les digo, dice claramente que el tratante es el que establecerá de acuerdo a su criterio clínico, su criterio médico y en correlación a la clínica del paciente en este caso, establecerá si o no la necesidad de incapacidad. Y en caso de que no, ahí dice claramente, se debe priorizar al trabajador a trabajo remoto, trabajo en casa. ¿Quién lo prioriza? El empleador. Conclusión, si es un caso sospechoso hasta que no se descarte, entra en aislamiento. Si está con incapacidad, chévere. Si no está con incapacidad, lo que están haciendo las EPS es generar un certificado de aislamiento, que no es lo mismo que una incapacidad. Simplemente es el certificado donde certifican que debe aislarse para que alguien, quien el empleador, obedezca o entienda que ese trabajador debe ir a un proceso domiciliario. Obviamente, vuelvo y repito, si no hay incapacidad, sigue habiendo control, se toca al paciente en lo que se necesite. Es decir, ese trabajador no se va a jugar billar, ni a echar tejo, ni a tomar whisky, ni va para el club, ni va a la piscina, porque no son vacaciones. Sigue trabajando, ¿correcto? Es decir, es un tema más de acatamiento al proceso PRAS. Vuelvo y repito, sintomático respiratorio, va a la EPS, se aísla. Si hay pruebas o no hay pruebas, eso lo dirá en el momento, el tiempo, pero si hay incapacidad o no se cumple, y si no hay incapacidad hay restricción. Y entre comillas esa derivación a trabajo en casa, pero sigue siendo trabajador activo, ¿correcto? No sé si esa sea la respuesta a la pregunta puntual, pero mi interpretación sería esa a lo que me comentaste. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de hacer la última pregunta, quisiera pedirle ir a la última diapositiva para dejar allí los datos, si las personas de pronto quieren contactarnos para hacer alguna consulta o algún tema adicional. Y recordarle a todas las personas que en el chat hay un link para que por favor nos apoyen con la respuesta de esta encuesta, que nos permite también calificar la asistencia al evento y demás. Doctor, entonces la última pregunta sería, que sé que lo hablamos a lo largo de la charla, pero me parece importante reforzarlo y ya como el mensaje final.
es que hay mucha desinformación a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, llegan muchas cadenas con links a noticias y cosas que las personas pues de pronto creen sin mucha investigación posterior. Entonces dice que en la vacuna me van a implantar un chip y entonces me van a rastrear o me van a controlar a través de las antenas 5G, o voy a mutar, o voy a tener esterilidad, o voy a tener disfunción, bueno, en tantos temas que hay en todas estas cadenas. ¿Cómo hacemos nosotros para informarnos de verdad? ¿Qué hacemos en esos casos para que esta información que llueve, que cae tan rápido y que llega de tantas fuentes, no interrumpa nuestra decisión de definitivamente sí tomar la vacuna y sí pues favorecer este proceso de lograr esa inmunidad de rebaño que necesitamos para poder regresar a la normalidad, por así decirlo? Ok, estas noticias falsas, esas fake news, ¿no? Que los medios se presentan, son tal vez, digamos, es muy improbable detenerlas, ¿no? La comunicación hoy en día es absolutamente abierta. Desafortunadamente se nutre de la informalidad del receptor, ¿cierto? Por no decir la palabra ignorancia, que tal vez es muy fuerte. Ignorante no es solamente el que no sabe leer ni escribir, ¿cierto? Sino tal vez el que no está capacitado para recibir una información. Cada quien puede tomar la información, vuelvo y repito, todo llega. La pregunta es, ¿dónde está el filtro? Yo sometería particularmente si tengo alguna duda a nivel de empresa, comentarlo. Creo que en este momento nadie está en capacidad de decirle a alguien, ¿usted por qué pregunta esa bobada? Es decir, creería yo que el bobo es el que dice eso, ¿cierto? Porque es que estamos esperando muchas respuestas todavía. Sin embargo, frente a eso, lo más importante es depurar, filtrar esa información, comprobarla. Existen mecanismos institucionales o de empresa que deben estar dados para eso. Sin más recuerden, hay un tema de plataformas que las empresas deben tener y ya es muy claro que lo dice la 223 sobre la 666, debe haber un sistema de comunicación al interior y eso no es comunicación, no es capacitar tres cosas, no, es tener una retroalimentación dinámica sobre esos trabajadores, sobre esas dudas que se presenten. Ahora bien, yo les voy a poner un ejemplo. Esta semana estaba yo en una empresa o estaba conectado con una empresa y desafortunadamente un trabajador entró por un evento respiratorio. Quiero ponerles el ejemplo para que se den cuenta, nunca estuvo vacunado y mira lo que descubrieron. Entró por un evento respiratorio, le hicieron X exámenes, diagnóstico dentro del proceso de estudio intrahospitalario, leucemia. Hay cosas que desafortunadamente todos tenemos dentro de nuestra carga genética una predisposición, ¿correcto? Puede que yo fume y no desarrolle un SIDA de pulmón, pero de pronto yo soy fumador pasivo y lo desarrollo. Puede que la abuelita tuvo un SIDA de seno, la tía tuvo un SIDA de seno, la mamá tuvo un SIDA de seno. Lo más probable, ¿cierto? Es que esa personita, nieta de ese grupo de mujeres hermosas, es probable que tenga, o sea, conclusión, lo más inteligente, aparte de su autoexamen, será hacerse un estudio genético, ¿cierto? Si tenemos el recurso. ¿A qué quiero llegar con esos ejemplos? Créanme, la vacuna no les va a inducir absolutamente nada porque no tiene mecanismo de intervención genético. Ella solamente va a interactuar es en el mensajero, en la transcripción, en el espejo. El punto original no se toca. Nadie le va a instaurar un chip. Sería una cosa de locos pensar ese tipo de cosas. Vuelvo y repito, el desinformante, yo les garantizaría que esas personas que desinforman deben ser los primeros que quieren vacunarse. Porque es que el terrorismo no solamente poner una bomba, no, el terrorismo es generar una sensación de inestabilidad social. Y el terrorismo en redes es muy fuerte. Y ojalá en eso sí existan muchas sanciones. Yo ayer, particularmente ahorita acordándome, supe de un trabajador en una empresa que era terrorista en ese sentido. Decía todo el mundo pilas, pilas, pilas. Si reporta el accidente, y estoy hablando de accidente, no estoy hablando de COVID, pero es para que ustedes se den cuenta. No, 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 si usted reporta eso lo van a echar. ¿Y qué hizo el tipo? No reportó y les tocó luego extemporáneo. Ojo con esa locura. Ese tipo de terrorista es el que más debe sancionarse. Y estoy haciendo una claridad muy personal, no estoy hablando ni por Nixon, ni por AXA, ni por CAPCA, no. Pero, por favor, la responsabilidad es social y general. Yo no puedo permitir que alguien esté
diseminando carreta, por no decir otra palabra, ¿cierto?, sobre una sociedad. Es inadecuado, más sin recursos. Así como cuando hemos visto que personas salen y publicitan o promueven el consumo de ciertas sustancias para no enfermarse, por favor. Pues vuelvo y repito, es un tema de mucha responsabilidad. Cada quien es libre de pensar y entender y traducir lo que le llega a los oídos o a los ojos. Pero definitivamente, créanme, si esto no fuera seguro, pues simplemente seguiríamos con tapabocas, protección, lavado de manos, distanciamiento, ¿cierto? Si esto sale al mercado, más allá de beneficios farmacéuticos, porque seguramente sí los tendrán que haber, porque eso es un negocio, evidentemente es una tristeza, pero lo es. Pero créanme que hay unos estudios que soportan, hay unos beneficios. Y créanme, vuelvo y repito, no es de creerme a mí, es sentarse, revisar, leer la experiencia, la evidencia que hay en los estudios, y realmente es cuando uno entiende que es una posibilidad bien importante llegar a tener una posibilidad de vacunarse. Se los digo. ¿Listo? Entonces, yo pienso que aquí lo importante, bueno, repito, es ser muy fuertes con esas personas que están diciendo lo que no es, e inclusive al interior de los procesos. Y lo llevo un poco más allá, de cualquier tema, no solamente de vacunación COVID. ¿Listo? Hay que ser muy responsable y muy respetuoso con la salud y la vida de las demás personas. ¿Vale? Y si las sociedades científicas, académicas, centros internacionales de desarrollo inmunológico, Organización Mundial de la Salud, para bien o para mal, todo el mundo, ¿cierto?, está retroalimentando. Y hemos visto que las curvas han disminuido en países que ya tienen altos niveles de vacunación. Hombre, por favor, ojalá estuviéramos en un escenario mucho más rápido y dinámico de vacunación para poder decir que de aquí a julio vamos a tener otro estilo de vida, o por lo menos cercano a lo que teníamos, sino igual. ¿Cierto? Entonces, por favor, tengamos mucha conciencia, mucha responsabilidad, absorbamos la información, cada quien es libre, pero entendamos hasta dónde tomamos una decisión de vida por culpa de una información equivocada, ¿vale? Y lo que dice William, estamos abiertos a cualquier retroalimentación, a cualquier dinámica. Esto día a día nos va enseñando más cosas. Esperemos que solo sean cosas buenas, no cosas desafortunadas. ¿Listo? William, muchísimas gracias. No, doctor, a usted muchísimas gracias por habernos compartido todo este conocimiento. Yo siempre digo que aquí todos tenemos que abrazar a la ciencia y tener fe pues en que todos los estudios y todo este desarrollo que se ha hecho pues va a ser el que nos saque de esta situación de pandemia que ha sido tan complicada. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias Lorena, gracias Adriana, gracias a todos los que nos apoyaron. Voy a darle paso a Luz Adriana que tiene unos mensajitos parroquiales. Les agradezco mucho también de mi parte a todos los asistentes y estaremos en contacto para que puedan conocer nuestro portafolio de servicios. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mejía. Muy clara la información. Quedaron allí algunas preguntas que nos hicieron, pero que no, nosotros como empresas privadas y como aseguradora de riesgos no podemos responder, porque pues son preguntas que corresponden al gobierno nacional o pues ya en relación con la EPS directamente. Entonces los invitamos a hacer estas consultas a las entidades correspondientes. Entonces, si me permite, doctor Mejía, comparto mi pantalla. Muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje concluyente para mí frente a este tema es poder estar bien informados para tomar decisiones informadas, pero con información formal, no con información por cadenas de WhatsApp o de las redes sociales, porque pues es una decisión de vida. Entonces, bueno, esa es como la invitación. Por allí hay una mano levantada, no estamos abriendo micrófonos para hacer preguntas a través del micrófono, sino que estamos habilitando el chat para las preguntas. Ya pasó la sección de preguntas, sin embargo, pues Tatiana, si quieres, haces tu pregunta a través de, a ver si alcanzamos a resolver. Bueno, entonces, de verdad, muchísimas gracias para Kafka, que nos ayudó a hacer el contacto con Colpatria y nos trajeron esta charla tan importante. Quisiera saber, Adriana, si están viendo mi pantalla. Sí, pero estamos viendo tu visualización, no se está viendo la pantalla completa.
A ver, repetimos nuevamente. Ahora sí. ¿Mejor? Sí, ya mejor. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ya para finalizar, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Tenemos varios eventos que vamos a estar compartiéndoles a ustedes durante estos meses siguientes. Les traje acá los principales y más cercanos eventos. Vamos a tener el 25 de mayo un taller de promotores del cuidado para aquellos que tienen dudas que cómo puedo hacer en mi casa, resolver las preguntas de autocuidado, resolver las preguntas de, bueno, todo el tema en general de autocuidado frente al COVID-19. Estamos ofreciendo este taller gratuito con la Secretaría de Salud. Tenemos esta convocatoria para el 25 de marzo. Es un curso que dura, un taller que dura 2 horas y en esas 2 horas hacemos en la capacitación, tiene una parte de interacción virtual y al finalizar pueden ustedes hacer la solicitud del certificado y la Secretaría de Salud les pide certificado al participante a través de la plataforma de la Secretaría. Entonces, quiero invitar a todas las empresas y a sus colaboradores. Este taller no tiene límite, tenemos capacidad de la sala de 500 personas, entonces a todas las personas que ustedes quieran certificar como promotor del cuidado, los invitamos a que participen en esta actividad. Mañana les estaría llegando la convocatoria para la inscripción. Entonces, pues súper invitado, capacitando a su persona. Y esta misma capacitación vamos a tenerla para la comunidad y para las familias de los trabajadores en el segundo semestre del año. Vamos a tener para el 14 de abril, desde nuestra mesa de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, perdón la redundancia, tenemos el 14 de abril una conferencia sobre las salas amigas de lactancia materna. Ustedes saben que por normatividad las empresas deben tener este espacio y que hay plazo de tener habilitado este espacio de salas amigas de lactancia materna hasta enero del próximo año. En enero del próximo año ya deben tener la sala. Entonces vamos a tener el acompañamiento en Secretaría de Salud para hacer la conferencia general de qué nos exige la charla y las empresas que quieran, además creo que es obligación por normatividad, se pueden inscribir con la Secretaría para recibir un acompañamiento personalizado de asesoría, de consulta, de cómo puedo construir esta sala o cómo puedo habilitar el espacio en mi empresa. Y el 5 de mayo vamos a tener una conferencia sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Recordarles nuevamente, allí en el chat está el link de evaluación de esta actividad, entonces para que por favor nos ayuden a resolverlo antes de que se retiren de la sala. Ya para finalizar, quiero darle la palabra a David de nuestra área de operaciones. Yo dejé de compartir pantalla, ya te presento, David. Entonces, David nos quiere hacer una invitación especial. Nos quiere hacer una invitación especial, un curso que, bueno, una capacitación que tienen próximamente. Entonces, David, bienvenido, cuéntanos. Hola, muchas gracias a todos por asistir a este evento. Pues la invitación de nosotros desde el área de operaciones y de capacitaciones de la Zona Franca de Bogotá es invitarlos a esta capacitación sobre el uso de la facturación electrónica que se realizará el día 17 y 18 de marzo. Quien va a ser el conferencista es la doctora Lucero Telles. Ella es la promotora del uso de la facturación electrónica desde la DIAN. Ella inició con toda la implementación de esto, de este requerimiento y de esta obligación desde que pues surgió todo lo de la facturación electrónica. Por ende, creemos que es la más adecuada para explicarles el tema. Vamos a tratar temas de cómo facturar, qué es lo que se viene para la facturación electrónica, qué documentos soportes se deben utilizar
¿Quiénes son los obligados? Y si no está obligado a presentar esta facturación electrónica, ¿qué documento debe presentar? ¿Cómo es el registro que deben realizar ante la DIAN y por el sistema que se tiene establecido para la facturación electrónica? Y un tema muy importante que es la nómina electrónica, un concepto que se ha venido utilizando últimamente, que ella nos va a impartir su conocimiento frente a este tema de la nómina electrónica. Entonces, pues queremos invitarlos a todos ustedes para que asistan y participen. Pueden contactarnos si está bien por medio de Adriana o al correo de capacitación @zonafrancabogotá.com, que ya se los escribo en el chat para que nosotros podamos darle la información que necesiten acerca de dicho, de dicho curso si están interesados. Entonces, pues muchas gracias, Adriana, por la participación que nos diste en este espacio y a todos los asistentes, pues invitarlos a a la participación de este evento. Mil gracias. Bueno, David, muchas gracias a ti por esa información tan importante para todas las empresas. Y bueno, con esto finalizamos nuestro evento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por sus conexiones. Por favor, no olviden diligenciar el formulario que les estamos compartiendo allí por el chat. Y ahí ya nos escribieron por el chat el correo electrónico de capacitación de nuestro usuario operador para que quienes tengan dudas o quieran participar de esta capacitación de factura electrónica se puedan inscribir. Entonces, William de Kafka, muchísimas gracias. Doctor Javier de AXA Colpatria, muchísimas gracias. Lorena, muchas gracias. De verdad que muy importante y muy interesante. Les estaremos compartiendo las memorias de este evento seguramente la semana entrante. Entonces, nos vemos para una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esta información haya sido de su utilidad. Una Muchas feliz gracias. semana. Gracias a ti, gracias a todos. Bueno.